No sé cómo hacer esta presentación, pero bueno, él es Fabián, va a ser la persona encargada de dar el tercer taller para el TDT. De repente muchas personas ya lo conozcan, así que Fabián, puedes empezar. Va, sí, muy buenas, me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, para quienes no me conozcan, soy un debatiente y juez de Chile. Tengo muchos logros en debate que no vale la pena decir, lo único importante es fui mejor juez del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español este último año. Elementos importantes, a mí me gusta mucho la participación dentro de los talleres. Si ustedes se dan cuenta, porque lo que pueden ver ahí, mi taller tiene muy poco contenido a nivel de escrito y muy pocas cosas y muchas imágenes, porque me gustan mucho las imágenes. Entonces, acá. Varios elementos también. Yo soy una persona que habla un poco muy rápido, entonces les pido que por favor, si alguna vez no me entienden, me detengan sin ningún problema. De verdad me molesta muy poco. Si tienen preguntas, hay una parte de preguntas al final, pero también no tengo ningún problema en que las hagan entre medio, ya sea por el chat o por micrófono, también me da igual. Y que eso, estamos aquí para resolver esta situación. El taller de hoy día va sobre estrategias de debate en parlamentario británico. Lo que vamos a ver en abstracto, no les prometo que de aquí van a salir ganando todos los debates del mundo, pero sí les prometo que de aquí van a salir con mejores herramientas para poder enfrentarse a debates y para poder enfrentarse a situaciones en las que las que tengan que manejar. El índice es bastante simple. Vamos a ver primero cómo aplicar esto en tiempo de preparación. Vamos a hablar de cámaras altas, de cámaras bajas, vamos a hablar de reputaciones estratégicas, de puntos de información y de actividades fuera de una ronda que pueden usar y practicar también para ser más estratégicos en la vida. ¿Ok? Ok. Espero que el taller no dure una hora, quizás un poquito más, pero pues uno nunca sabe, depende de las preguntas y todo ese tipo de cosas. Con eso claro, pues comencemos, ¿cierto? Cierto. Un debate se distingue en varias partes diferentes, ¿cierto? Es decir, son distintos escenarios en los que nos vamos enfrentando y los que tenemos que empezar a tomar decisiones positivas para que salga de la mejor manera posible. La primera que vamos a hablar es sobre el tiempo de preparación y cómo enfrentarlo de manera estratégica. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando uno se enfrenta a un tiempo de preparación, lo razonable y lo que uno hace, ¿cierto? Es simplemente uno va, se sienta, lee la moción y aplica lo que aprendió en el taller de Fernanda, ¿cierto? Y se pone a construir argumentos. Y eso permite que uno pueda entrar a debatir. Pero el problema es que muchas veces no son las decisiones más estratégicas y no son las decisiones más útiles para luego poder enfrentarse a una ronda con otros equipos. Porque el error fundamental al momento de hacer los tiempos de preparación es olvidar que el debate es una competencia de bancadas con otros equipos con los que uno tiene que interactuar, y en razón de eso, lo que muchas veces pasa es que justamente hacemos casos que sirven muy bien de manera aislada en el espacio, mas no sabemos interactuar con lo que está pasando al otro lado. Ahora, la pregunta es, Fabián, ¿cómo interactúo con casos que no sé? ¿Cómo hago que mi caso ya entre interactuando con otros escenarios si todavía no entro al debate? Pues muy simple, persona que soy yo preguntándome cosas a mí mismo. Lo que uno hace son hacer dos elementos importantes en el tiempo de preparación que permiten introducir a los otros equipos de manera preventiva y por ende armar el debate en planificaciones. El primero son los choques del debate. Cuando hablamos de choques del debate nos referimos a estos elementos, a estos puntos donde hay confrontación dentro de una moción. Estos pueden venir de manera explícita. Por ejemplo, esta casa considera que la libertad es más importante que la igualdad. Tiene el clash directo, que es un clash explícito, ¿cierto? Tenemos un choque de dos valores y que se nos presenta entonces cuál de ellos es más importante, pero además viene de manera implícita. Esto puede tener varios pequeños subchoques. Por ejemplo, ¿qué valor es más importante en referencia a cuál afecta más a las personas? ¿Cuál es más importante en razón del bienestar de la gente? ¿Cuál es más importante en razón de asegurar el resto de los derechos? ¿Cuál es más importante en razón de cómo afecta o no afecta a las minorías, por ejemplo? Y esos son pequeños choques internos en el debate que se pueden derivar en la discusión. Cuando tengo entendido que un debate se basa en estos choques, que son estas confrontaciones de ideas, lo que yo hago es intentar preguntarme dos cosas distintas y hacer dos elementos pues, distintivos respecto a esto. Lo primero es cuáles quiero que sean los choques. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que se debata en esta moción y por qué quiero esto? No sé, por ejemplo, se me ocurren en una moción sobre educación muchas ideas sobre cómo esto impacta a los estudiantes, entonces quiero que el clash o el punto de choque del debate sea el de los estudiantes. Ahora bien, el problema es que en parlamentario británico no basta con simplemente venir y decir como
hola panel, quiero debatir sobre estudiantes en esta moción de educación, el resto de los actores no me interesa porque gracias, y voy a empezar a comentar desde ahí. Eso es poco funcional porque puede venir otro equipo a poner en duda ese punto de clash, establecer que no es el más importante y pues ponerse en otro. En razón de esto, lo que uno tiene que hacer y lo que uno busca hacer en el tiempo de preparación es que al reconocer cuál es el punto de choque que yo considero más importante para mí, en razón de qué es lo que yo manejo de mejor manera, qué es lo que creo que puedo argumentar con mejor profundidad, cuáles son aquellos conocimientos que más tengo o cuáles creo yo que favorecen a mi lado en comparación al del otro, lo que yo hago es explicitarlos y además los justifico. En el tiempo de preparación es súper importante entonces que ustedes se tomen un poquito de tiempo para ver cuáles van a ser los puntos dentro del debate y cómo justifico que esos son los puntos que yo quiero ver. ¿Cómo justifico un punto? Esa es una pregunta muy buena, yo mismo. La forma de justificar un punto de choque es explicando a través de la misma forma en la que ustedes explicarían por qué un argumento es importante, así mismo se explica un punto de choque. Vamos a un ejemplo muy práctico. Panel, creo que el punto de, en esta moción de imaginaria de educación, los estudiantes son el actor más importante por varios motivos. Uno, porque a nivel numérico son los más, ¿cierto? Son más estudiantes que profesores, o más estudiantes que directivos, o más estudiantes que lo que sea. Entonces creo que son más importantes que el resto de los actores. Dos, porque son una población vulnerable. ¿Por qué? Porque lo que le pase o no a los docentes o a los apoderados puede no afectar tanto de manera tan significativa su vida, pero lo que le pase a los estudiantes en un contexto escolar, por supuesto que sí, ¿cierto? Porque es el proceso de formación, porque es prácticamente toda su vida mientras están en el colegio y por ende el nivel de afecto está en una posición de mayor vulnerabilidad porque no pueden confrontarse a lo que les suceda, pero en segundo, el nivel de impacto hacia estas personas es muchísimo mayor que hacia otros grupos, justamente porque estos otros grupos tienen otros elementos en la vida. Entonces, lo que yo hago ahí es explicar por qué este punto es un punto importante y en razón de eso, justifico que este tiene que ser el punto de clash que yo quiero tomar. Con eso, si ustedes logran hacer eso en el tiempo de preparación, definir cuál es el punto de clash más fuerte para ustedes y luego poder justificar en el debate por qué es tan importante, tienen la mitad de la carrera ganada, porque van a restringir el debate a lo que ustedes deseen y en razón de eso dejar argumentos que quizá no tengan tanta posibilidad de argumentar ustedes bajo su propia cámara fuera del debate o con menor relevancia comparativa. Pero en segunda instancia, muchas veces los debates tienen muchos puntos de clash y la pregunta ahí es cuáles son los más probables que vayan a salir. Esto es sobre todo importante en contextos de cámaras bajas, porque cuando uno es cámara baja, tiene dos altas que han justificado razonablemente sus puntos de clash y por qué son importantes y por ende cuesta que entremos con elementos novedosos simplemente anunciándolos, incluso justificándolos, porque tenemos que enfrentarnos a otras justificaciones. Desde ahí, cuando yo tengo definido lo que yo quiero que sean mis puntos de clash, un punto muy útil es tomar otros puntos que son probables, que vayan a salir y hacer un trabajo de ponderación. ¿A qué me refiero con un trabajo de ponderación? Ya les expliqué cómo se justifica uno en abstracto, ¿cierto? Cómo le agrego ciertas características al punto de clash para explicarle al panel por qué es importante. La ponderación se basa en la idea de explicar por qué este es más importante en comparación a otros elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una moción donde razonablemente mi lado de la cámara tiene que defender, qué sé yo, el derecho a la vida y el otro lado de la cámara probablemente va a querer defender en la libertad. ¿Por qué? Porque ese punto es más estratégico para ellos defender y es razonable pensar que lo van a trabajar y lo van a tratar y van a intentar justificarlo. No solamente justifico porque el mío es importante en abstracto, sino que luego hago un trabajo de ponderación. ¿Qué razones tengo para pensar que mi punto de clash es más importante que el que me plantea el otro equipo? Este tipo de cosas, cuando se hacen en el tiempo de preparación, les va a permitir a ustedes, uno, saber entrar directamente al debate, pero dos, saber preponderar su caso por sobre los otros. Ahora, la pregunta aquí es, Fabián, soy alta de gobierno, nadie habla antes que yo. ¿Tengo que ponderar mi punto de clash con otros probables? La respuesta es probablemente sí, por varios motivos. Uno, porque es estratégico para ustedes definir cuál es el debate desde el principio, pero en segunda instancia definir cuál no es el debate o cuál ustedes consideran que no es tan importante, porque recuerden, alta de gobierno termina el viceprimer ministro y luego vienen 3 oradores de la oposición, que son, vice, extensión y látigo, que potencialmente podrían traer nuevos puntos de clase al debate, bueno, el látigo no, pero podrían traer puntos de clase al debate y podrían ellos ponderar por sobre ustedes por qué el suyo es más importante. Desde ahí, entonces, es importante que ustedes prevengan ese tipo de cosas y hagan las ponderaciones de los otros casos razonables que vayan a salir para que el suyo sea más importante. Pero en segundo punto, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes son alta, tienen
vamos a ver estrategias de control del debate de bajas, pero en general no tienen todo el control del mundo en el debate de bajas, ¿cierto? Solamente interactúan a través de puntos de información. Lo que significa que para prevenir el caso del otro lado, lo importante es no solamente hacer refutaciones, que ya vamos a ver eso cómo se hace, sino que adicionalmente explicar cómo en abstracto es un caso menos relevante que el de ustedes. ¿Por qué? Porque en el peor escenario para ustedes, por ejemplo, baja de la oposición sí logra probar su punto, pero si ustedes ya explicaron que en abstracto el punto de ustedes es más importante que el punto del otro, da lo mismo que esté probado el otro punto si el suyo sigue siendo más relevante para el debate. Hasta aquí, entonces, tenemos que en el tiempo de preparación no es simplemente entrar, leer la moción y ponerse a construir argumentos, sino que es planificar qué es lo que quiero probar, por qué eso que quiero probar es importante, cómo justificó, y luego por qué eso que quiero probar que es importante es más importante a otros elementos dentro del debate. ¿Cómo se ve esto reflejado en un discurso, por ejemplo? Para que tengamos una visión. Este es el clásico fraseo de debatientes de decir cosas como: panel, lo que yo voy a probar en este debate son dos cosas, A y B. ¿Por qué A es importante por bla, bla, bla motivos? ¿Por qué B es importante por bla, bla, bla motivos? ¿Por qué son más importantes que otros potenciales puntos que vayan a ser en el debate como este y este? Por A razón, B razón, C razón. Generalmente algunos primeros ministros ocupan 1 minuto para hacer ese tipo de justificaciones, algunos ocupan menos, algunos ocupan más. Y así, pero el punto es que tengan la capacidad de construir en el tiempo de preparación esos elementos para que no entren al debate con un caso que funcione muy bien en abstracto, pero que no sepa chocar y confrontarse con lo que probablemente vaya a ser en el debate, y que luego terminen con feedbacks estilo como: lo que pasa es que creemos que probaste lo que querías probar, pero no era necesariamente lo más relevante del debate. Para evitar ese tipo de cosas, ustedes prueban ustedes prueban la relevancia de su caso a través de la prueba de los puntos de los choques del debate. Segundo punto de elemento, es súper importante entender que el debate es comparativo, y en razón de eso me van a escuchar decir esa frase todo el rato. ¿Qué significa eso a nivel abstracto? Significa que el debate es una confrontación entre dos bancadas, lo que significa que no funciono yo solo en el mundo, sino que tengo que confrontar mi caso. Para que un buen tiempo de preparación funcione, es súper importante pensar constantemente qué es lo que dirán los otros. En general, a esto nos referimos con la bancada contraria. ¿Qué es lo que, si yo soy gobierno, qué es lo que diría oposición? Si yo soy oposición, ¿qué es lo que diría gobierno? 4 puntos importantes aquí a considerar. El primero significa blindar. ¿Qué significa blindar? Blindar significa reforzar mis argumentos, como con una armadura que blinda el cuerpo, para evitar que sea refutado. Es decir, cuando ustedes armen un argumento y que este argumento salga de la mejor manera posible, no basta con que ustedes simplemente piensen en la idea y pasen en la siguiente, sino que es importante que ustedes se cuestionen a ustedes mismos cómo se refutarían su propio caso. Es decir, mi argumento es A. Cuando yo lo tengo armado, digo: ok, si yo fuera el otro lado y escuchara esta idea, ¿cómo refutaría A? Mira, yo diría esto y esto. Listo. ¿Cómo respondemos a estas potenciales refutaciones, que son razonables, de manera preventiva? Y eso blinda el caso. ¿Cómo se presentan esas refutaciones? Yo las introduzco dentro de la argumentación. Si son nuevos mecanismos o nuevos razonamientos, los pongo dentro de la argumentación para blindarlo. O hago explícito: panel, en caso de que este argumento lo quieran refutar así, esto no es cierto por 1 motivo, 2 motivos, 3 motivos, 4 motivos. Blindado el caso ante esa posible refutación. ¿Por qué el blindar los casos es importante? Varios motivos. Si son alta, porque puede venir una baja a refutarles y tienen poca capacidad de responder porque solamente tienen 1 punto de información o 2 en su mejor escenario, en caso que se los concedan, para poder hacerlo. Porque si son baja, potencialmente el otro lado va a tener potenciales preventivos para los cuales ustedes ya van a venir preparados, por ejemplo. Pero en tercero, porque su caso en abstracto parece más fuerte. Y aquí es una cosa muy importante. Hay una diferencia entre ganar un debate y ganarlo con estilo. Eso es una frase como X, como ganarlo con estilo en el sentido de ganarlo como de manera cool. Incluso, aunque no les refuten sus argumentos, un argumento blindado tiene más valor que un argumento que no tiene tanta blindaje a ojos del panel, lo que significa que potencialmente vayan a tener más puntos de oradores que muchas veces son definitorios de pasar las rondas eliminatorias. Entonces, siempre es estratégico blindar, incluso aunque ustedes crean que van a ser argumentos que no les vayan a refutar o que no vayan a saber cómo blindarlos un poco más. Siempre es útil porque hace que el caso parezca más grande, más fuerte y más impactante. Segundo punto, prevención. Esto es hacer el ejercicio contrario. No es cómo me respondería a mi propio caso, sino es qué es lo que yo diría si estuviera en el otro lado. Cuando yo sé lo que diría en el otro lado, y eso es pensar un minutito o 40 segundos como que si yo fuera la otra bancada, mis ideas
principales y genéricas serían 1, 2, 3. No requieren un proceso de mucha argumentación respecto a la bancada contraria, tampoco la idea es que le hagan el trabajo, más sí estas serían las ideas generales que yo sacaría. ¿Qué hago con ese tipo de cosas? 3 puntos: prevenir, ponderar y chocar. Cuando hablamos de prevenir, nos referimos a hacer refutaciones preventivas o refutaciones que aparezcan antes de la argumentación, que ataquen directamente esos puntos de argumentación. Esto se ve típico en los debates con frases como: en caso de que la contraparte quiera argumentar esta idea, esto no es cierto por bla, bla, bla. O en caso de que la contraparte me vaya a decir esto no es real por 1, 2, 3. Son frases que lo que buscan es decirle al panel como: ojo, si oposición dice esto ya está refutado por este tipo de razones. ¿Por qué eso es positivo? Buena pregunta yo. Eso es positivo de pensar dentro del tiempo de preparación, porque, de nuevo, si son altas, permite prevenir una baja fuerte, pero si son bajas, permite no tener que pensar en refutaciones durante el tiempo del debate, porque puede ser que si ustedes son baja de gobierno, previenen ciertos argumentos del otro lado, y luego justo son esos los argumentos que salen, ya los tienen refutados, o por lo menos tienen las ideas de por qué estos argumentos están mal, y por ende tienen que pensar menos durante el mismo debate, lo que les da más tiempo para pensar en su propio caso y cómo desarrollarlo. Significa ahorrar tiempo de improvisación. Si bien a mí me encanta la improvisación y la gente que me conoce sabe que yo adoro entrar a los debates a solo improvisar, muchas veces es mejor no hacer este tipo de cosas porque uno viene un poco más preparado para la moción. ¿Cómo se presentan los preventivos cuando son antes de que la otra persona haya dicho el argumento? Una forma es presentarlo de manera explícita. Esto significa que yo explicito, la contraparte me podría dar esta idea y esta idea, esto se refuta así, así, así y así. Pero en segunda pueden ser de manera implícita, y eso significa volver las refutaciones a argumentos, que es una idea que le vamos a poner un pin, porque vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero para que tengan la idea de que no necesariamente tienen que explicitar los elementos de prevención. Lo segundo que uno puede hacer algo es ponderar. ¿Cómo son estos escenarios? Yo pienso en un argumento del otro lado y no se me ocurre rápidamente cómo refutarlo. Y digo: Dios mío, este argumento del otro lado es bueno, no sé cómo refutarlo, no sé cómo tumbarlo, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo pondero. ¿Cómo considero que este argumento es menos importante que uno de los míos incluso en que ambos estén igual de probados? Y hacemos el mismo ejercicio que hacíamos antes, cuando yo les hablaba de cómo hacer chocar los puntos, cómo ponderar los puntos de clash. Hago lo mismo con los argumentos. En caso de que ellos me prueben esta conclusión es menos importante que la que yo les voy a traer en el debate. Y hago eso explícito. Panel: este argumento es más importante que potencialmente esta otra idea que pueda salir por un criterio, 2 criterios, 3 criterios, y con eso, incluso aunque el otro lado saque ese argumento que ustedes consideran que era bueno, este argumento ya va a estar ponderado como menos relevante en el debate cuando ustedes hacen la explicación de por qué su caso importa más. El tercer punto es chocar, que se refiere a cómo mis argumentos pueden chocar con los argumentos de la otra persona. Es decir, no tanto a nivel de refutaciones, sino que, mira, justo la contraparte me va a intentar probar esto. Yo puedo intentar probar lo contrario con argumentos fuertes que además prueban cosas para mi propia bancada y con eso entrar directamente al choque del debate. La pregunta ahora es: ¿por qué es importante hacer este tipo de pensamientos? Es importante porque, 1, ya hablábamos de que eso implica menos improvisación a la larga. 2, es importante porque permite que su caso se construya más comparativamente, porque puede ser que mientras estén pensando en el caso contrario, se les ocurran, al pensar respuestas al caso contrario, se les ocurran elementos para su propia bancada, para su propio caso, que haga su carga argumentativa más fuerte, lo que significa que ustedes van a tener un caso sustantivamente mejor. Pero en tercero, porque les ayuda a que su caso no esté aislado, les ayuda a saber comparar su caso con los potenciales casos de la bancada contraria, haciendo que su caso sea siempre comparativo, es decir, que su caso no solamente sea bueno en sí mismo, sino que sea mejor que el caso de la bancada contraria. Y eso es súper, súper importante. Hay que entender que en debate no gana simplemente alguien por tener un buen caso, porque puede que más de un equipo tenga un buen caso, sino que el punto es tener un caso mejor que los casos que me plantean los otros. Y eso es mucho más fácil de hacer cuando pienso de manera preliminar cuáles son las otras ideas que me van a salir. Disclaimer: con esto no quiero decir que tienen que estar 10 minutos del tiempo de preparación pensando en el caso contrario y solo 5 en el de ustedes. El mayor tiempo de desarrollo tiene que estar en mi propio caso, por qué es importante, por qué es relevante para el debate y todo, pero sí dense un tiempo al inicio o más o menos al medio, no tan ligado al final porque cuesta mucho prevenir cuando me queda poco tiempo, para ver cómo mi caso se puede adaptar a lo que puedan salir desde otras cámaras. Esto también es importante, sobre todo en el caso de cámaras bajas, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el tema de la adaptabilidad. Los casos, un buen caso y un caso estratégico es aquel caso que no es rígido. ¿A qué me refiero con un caso rígido? A que dependa exclusivamente de una o dos premisas para poder funcionar. Es decir, si yo soy baja de oposición, por ejemplo, y mi caso depende de que haya un acuerdo en el debate de que cierta cosa sea verdad, y eso es un caso rígido porque en el caso de que
el debate no vaya por ahí o resulte que eso no es verdad y alguien lo pruebe, mi caso cae rápidamente. Un caso adaptable es un caso que yo puedo tomar y poder en otros espacios, como en otros temas. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que el debate es de justicia, pero mis argumentos son laxos, los voy a poder mover a debate de política o debate de economía. ¿Cómo me fijo en eso? Que no dependan de premisas muy específicas para poder funcionar, pero en segundo, que esos impactos sean variados, es decir, que puedan estar impactados en distintas áreas y no solamente en una específica, porque así, dependiendo de dónde se va el debate, yo voy a ir poder moviendo mi caso y explicar qué cosa es más importante en base a cómo el debate está funcionando. Eso. Entonces, ¿qué tenemos en el tiempo de preparación hasta ahora? Tenemos, 1, el análisis de los choques del debate, cómo los justifico, cómo pruebo que los míos son más importantes que los otros. Segundo, el pensar qué es lo que dirán los otros para poder armar mi propio caso. En tercero, siempre presentar elementos de adaptabilidad. Con eso tenemos un tiempo de preparación un poco más efectivo que permite la generación de casos un poco más fuertes y en razón de eso, pues potencialmente que les vaya bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí o podemos seguir avanzando? Pues para hasta 10. Va, se asume que no. Pasemos a el siguiente punto. Cámaras altas. Ante la pregunta potencial de todas las cosas tienen GIF de anime, la respuesta es sí, todos tienen GIF de anime. ¿Qué vamos a hablar en cámaras altas? Vamos a hablar un poco sobre prevención y blindaje, justificaciones, ponderaciones y el tema del trade-off. Varios de estos puntos ya los conversamos, pero los profundizamos sobre todo en cámaras altas. Como ya les explicaba, una estrategia de cámaras altas es hacer explícitos los elementos de prevención y blindaje para que queden sustantivamente fuertes. Pero ojo, antes hablábamos de cómo hacer estos elementos en el tiempo de preparación. Ahora vamos a ver cómo se hacen adicionalmente durante el debate. Y para esto, el rol de vices es fundamental. Cuando ustedes sean vices, que es el segundo discurso de las altas, escuchen a su compañero como si ustedes fueran de la bancada contraria. Es decir, por ejemplo, si yo estoy debatiendo con Sebastián, yo cuando soy su vice, lo que hago es escuchar su discurso de primer ministro como si yo fuera líder de oposición. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿qué es lo que no entiendo de este caso? ¿Qué es lo que yo refutaría de este caso? ¿Qué es lo que no está lo suficientemente fuerte dentro de este caso? ¿Por qué eso es importante? Porque pueden que al momento de... Porque, a ver, hay una diferencia estructural entre lo que yo pienso que va a ser el debate, que es el prep time, y lo que el debate termina siendo, por múltiples factores. Porque en el discurso no alcancé a decir todo lo que yo quería decir, porque en algún momento me trabé, porque calculé mal el tiempo y por ende pensé que tenía más tiempo para hablar, pero en realidad no, porque hubo puntos de información buenos que me generaron derivación, o porque el debate se fue para otro lado, o miles de razones que hacen que el discurso no sea idéntico como ustedes lo tenían pensado. Esto no significa que el discurso sea malo y esto no significa una situación negativa, porque esto es natural. A nadie le salen los discursos igual que en el prep time, porque pues, la posición en el debate es una posición distinta, porque ya estamos ahí en la acción. Entonces, cuando tenemos este tipo de escenarios, es súper importante como recordar, ¿qué es lo que le iba a decir? Ya me acordé. Cuando tenemos este tipo de escenarios, y ustedes son vices, es súper importante escuchar a su primere como si ustedes fueran la bancada contraria para refutarla. ¿Por qué? Porque puede que su compañero le haya tenido una falta de explicación importante que haga que ustedes tengan que reconstruir esos elementos. Pero en segundo, porque quizás se les ocurran refutaciones que no habían pensado en el prep time para que puedan blindar ese caso. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Es escuchar a su compañero y decir, mira, aquí esta explicación no está, yo refutaría así. Esta refutación no la pensamos en el prep time, pero puede salir adelante. Ahora, la misma pregunta de antes, si no sale el siguiente discurso y la refuta, ¿por qué haría una refutación que no pasó? Pues para hacerle el caso más fuerte, para evitar que siguientes discursos lo hagan. Pero es súper importante la mirada crítica a esa situación. Ahora bien, ¿cómo se presenta esto en el discurso? Y todos estos son elementos de forma. La gracia no es pararse y decir, panel, mi compañero se equivocó, esto no era así, esto era así, o a mi compañero le faltó esto, así que entro yo, sino que se presentan fraseos que son un poco más amigables y que permiten además generar que la sensación de que el caso está completamente cohesionado. ¿Cómo se ve esto? Me refiero a ideas como, por ejemplo, panel, noté como... Para complementar mi caso, mi compañero explica esto, esto y esto, yo le adiciono este elemento y este otro elemento para que quede completamente claro dentro del debate y evitar potenciales refutaciones. Parece una idea de cohesión, una idea de que la idea es coordinada y que todo fue prácticamente planificado y que parecía un elemento escrito por un guionista. Ese tipo de cosas son importantes en el debate a hacer porque es súper importante que no asuman que los casos están construidos tal como están. Lo mismo con las prevenciones.
¿Cómo detecto prevenciones nuevas a elementos que yo ya había considerado en el prep time? A través de los puntos de información, que también vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Los puntos de información son útiles de tomar cuando uno es una cámara alta, porque permite escuchar y entender cuál es el potencial caso de otra cámara contraria, sobre todo si es una cámara baja. De hecho, consejo estratégico de la vida número 1, cuando ustedes sean primer discurso de alta, tómenle siempre punto de información a la baja contraria. Si tienen tiempo, también tómenle a la alta, pero la prioridad debería ser la baja cuando ustedes son la primera persona en hablar, por dos razones importantes de ambos discursos. Porque el primer discurso va a poder prevenir su caso y adaptarlo de manera directa con una respuesta inmediata, pero el segundo discurso puede tomarse un tiempo para pensar por qué hicieron ese punto de información, qué es lo que buscan probar en su caso, que yo puedo deducir a través de ese punto de información y con eso tener una prevención a un caso que no ha salido todavía, pero que se puede desprender de los puntos. Esto es útil porque permite uno hacer mayor conexión entre la bancada, entre el cruce, entre alta de gobierno y baja posición, o entre alta posición y baja de gobierno, pero en segundo es importante también porque hace que su caso nuevamente parezca significativamente más fuerte. Eso es útil para la comparativa de bancadas. Para esa misma comparativa es súper importante un elemento fundamental que es la justificación de la métrica. ¿Qué es la métrica? En caso de que no se sepa, es este criterio con el que nosotros vamos a juzgar un debate. Es decir, por ejemplo, la métrica es en un debate en esta casa considera que los colegios deberían ser completamente públicos y no deberían existir colegios privados. Una métrica puede ser dónde está mejor, vamos a hablar de dónde están mejor los estudiantes, o dónde está mejor el sistema escolar, o dónde está mejor el Estado, dónde está mejor la familia, no tengo idea. Cualquiera de esos es una métrica con la cual el panel tiene que juzgar el debate, es decir, como decirle al panel, mire, este es el objetivo de la carrera, quien llegue más lejos y quien logre llegar a este objetivo de la carrera, gana el debate. Eso es una métrica para entenderla de manera visual. Súper importante, no caer en el error clásico que cae la gente, que es simplemente decir como, la métrica es esta. ¿Por qué? Porque gracias, y voy a empezar a argumentar. ¿Por qué no hacer eso? Gran pregunta. No hacerlo, o sea, no se hace eso porque otros equipos pueden decir lo mismo. No, la métrica es esta otra, la métrica es este punto distintivo. Y si no hay justificación, ustedes van a hacer que el panel piense. Y eso es literalmente lo peor que ustedes pueden hacer. Cuando me refiero a esto, no me refiero a que el panel nunca piensa, sino que lo que ustedes tienen que evitar es que el panel tome decisiones, es que el panel decida cosas por sobre ustedes, que ustedes no se las están presentando. Si no hay una justificación de la métrica, ya hay muchas métricas en el debate, lo que va a pasar es que el panel va a tener que ponderar y decidir qué es lo más importante y puede que no sea lo más conveniente para ustedes. ¿Cómo evito eso? Con justificaciones de la métrica. Lo que significa es darle a entender al panel por qué, cuáles son las razones para que sea como yo digo que se tiene que juzgar lo que se tiene que juzgar. Muy similar a cómo probamos puntos de choque. Las métricas se paran a través de por qué esto impacta a la mayor cantidad de personas, por qué esto está lo más vinculado posible a la emoción, cómo esto es exclusivo de la misma y no tiene otros factores, por qué afecta a poblaciones más vulnerables, por qué afecta de manera más a largo plazo las cosas. Algún criterio que a ustedes se les ocurran con el cual ustedes convencerían a alguien de que una cosa es más importante que otra. Esto es fundamental, sobre todo para la comparativa de bancada, porque ¿qué cosa es muy común que suceda? Que la bancada lo que haga es la bancada lo que haga es decirles como la cámara baja lo que puede hacer es decirle como no, la métrica no es esta, es esta otra, y los desencuadre del debate. Y eso es problemático para ustedes porque tienen poco control y poco manejo de lo que pase en el debate de cámaras bajas. Tercer punto de cámaras altas, ponderación de puntos de choque, que ya lo explicábamos un poco en altas, no quiero repetirlo mucho, pero para que tengan mucho... O sea, es súper importante que en altas lo hagan porque hay muchos discursos después de ustedes que pueden cambiarles ese tipo de ponderaciones. Pero en segundo, porque les permite mantener el control dentro del debate. ¿Por qué es importante mantener el control dentro del debate? Porque es más probable que ustedes ganen si sus puntos del debate se vuelven los más relevantes y los que duren, o lo que se llama siempre los que duren hasta el final. Eso no significa que los que queden vivos hasta el final ganan. Uno puede llegar vivo hasta abajo con casos que no importan tanto, más si ustedes logran explicar por qué esos puntos son los más relevantes y estos se refuerzan de manera significativa, es muy probable que ganen. Hasta esto, un último consejo que es ponderar el trade-off. ¿Qué es este trade-off? Los debates, en la generalidad de los casos, implican que una cámara va a tener un beneficio y un perjuicio y otra otro. Por ejemplo, una moción que diga como esta casa prefiere que la educación se enfoque en artes por sobre ciencias, no puede venir un lado a decir nosotros tenemos ambos mundos, nosotros tenemos artes y ciencias, porque el debate es artes versus ciencias. Entonces, un lado va a tener arte, el otro va a tener ciencia. Razonablemente, ambas cosas tienen cosas positivas, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes hacen es aceptar ese trade-off, que es lo que yo pierdo, pero ponderarlo. ¿A qué me refiero con esto? Panel,
Yo estoy de acuerdo con que las ciencias son importantes, por ejemplo, para la formación del desarrollo del pensamiento científico, para la experimentación y la capacidad de pensamiento, de entendimiento de la realidad. Creo que sí, esos elementos los vamos a perder en el lado de gobierno. Le voy a explicar por qué las cosas que vamos a ganar, que son pensamiento creativo, capacidad de abstracción, capacidad de entendimiento del mundo de una manera un poco más onírica, son más importantes que los elementos de la oposición y por ende, aunque esta posición tenga ciertos beneficios, mis beneficios son más importantes. Es decir, no intenten hacer este juego de voy a robarme todo, porque es muy difícil que lo logren. Más estratégico es asumir que el otro lado tiene ciertas cosas, aceptar que el otro lado tiene ciertas cosas y explicar por qué las cosas que ustedes ganan son más importantes que las que el otro lado tiene y que van a perder. Dime, Javier. Sí, yo tengo una duda. Supongo que habrá algunos criterios que sean normalmente comunes para ponderar, digamos, entre argumentos de bancada o no, son todos distintos según el debate. ¿A qué te refieres con argumentos de bancada? Por ejemplo, lo que acabas de decir de ponderar por qué es mejor tener pensamiento crítico y abstracto versus los conocimientos de ciencia, si suele haber algunos criterios de ponderación, yo que sé, por ejemplo, mi argumento o solo es necesario hacerlo ahora porque de otra manera no sostiene y el tuyo no, o ese tipo de ponderaciones, ¿hay algunos criterios que son normales que aparezcan en debate o es más subjetivo del debate? Creo que cambia de debate en debate porque cambia respecto a cómo está formulada la moción o también respecto a si hay actores explícitos dentro de la misma. Una moción de actor, por ejemplo, como lo vieron en el taller de Fernanda, no es la forma de ponderar es distinta porque tengo que considerar los intereses del actor. Más siempre, cuando ustedes se enfrentan a un debate, pregúntense. A ver, aquí hay una forma rápida de distinguir más o menos cómo clasificar una cosa como más importante de otra y es tomar puntos, criterios de comparación. En los criterios de comparación, piénsenlos, para explicarlos de manera muy sencilla, piensen en cómo le diría yo a un compañero de clases que no hace debate que una cosa es más importante de otra. ¿Qué creo yo que persuadiría a mis amigues, por ejemplo, que no hacen ese trabajo de disciplina para decir que, no sé, ir a la plaza es más importante que ir al cine, para decir cualquier cosa? O sea, ¿cómo convenzo yo a alguien naturalmente de que algo es más importante que otra cosa? Muchas veces en base a los impactos prácticos. ¿Qué cosa trae más impactos positivos para mi vida? Es decir, el pensamiento abstracto puede ser más positivo que el pensamiento científico porque a nivel práctico las personas tienen mejor vida cuando tienen mayor desarrollo del pensamiento abstracto, por ejemplo. Eso no necesariamente es cierto. Ojo, no quiero que los profesores de ciencia que vean esto después me ataquen para siempre. No estoy diciendo que sea verdad. Estoy diciendo que es una cosa que se puede probar. En segundo, por ejemplo, las afectaciones a nivel de largo plazo y corto plazo. Por ejemplo, hay ciertas cosas que son malas, pero que duran poquito, versus otras cosas que son buenas, que duran mucho. Yo estoy dispuesto a asumir un pequeño elemento negativo por sobre un beneficio positivo. Ejemplo práctico, las vacunas. Las vacunas pueden dolernos un poco al inicio. A mí me dan mucho miedo las agujas, por ejemplo, por ende, si sufro el momento de ser vacunado, pero entiendo que el beneficio a la larga compensa y hace más como de mi lado la idea de un beneficio. Entonces ahí tenemos la afectación del largo corto plazo. O al revés, el corto plazo puede ser más importante que el largo plazo cuando la implicación de ese corto plazo es significativamente fuerte. ¿Por qué creo que gente que no tiene mucho dinero no ahorra? Aunque eso le beneficia a la larga, porque en el corto plazo ahorrar implica, por ejemplo, en muchos escenarios no comer. Y eso es significativamente negativo en el momento, que hace que, incluso aunque en el largo plazo hay un elemento positivo, el sufrimiento del corto plazo no vale la pena para ese beneficio tan a la larga que no necesariamente sé si voy a poder recibir. Así el corto plazo puede ser más importante. También puntos de ponderación pueden ser cómo se afectan ciertos grupos con mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Tienden a ser aquellos grupos que no están en la cima de la jerarquía social, ¿cierto? Estamos hablando de personas, por ejemplo, vulnerables o personas de colectivos LGBT o personas racializadas, por ejemplo, que no necesariamente tienen los mismos beneficios estructurales que una persona blanca. ¿Cómo se explica que un grupo vulnerable o sea, ¿por qué muchas veces hablar de grupos vulnerables es importante dentro de un debate? Fácil, porque los grupos vulnerables están en una posición de desventaja en la sociedad, producto de que las estructuras los han puesto en esa situación y por ende muchas veces cuesta más para ellos poder avanzar. Pensemos en una crisis económica. Es mucho más fácil para una persona con plata salir de una crisis económica porque tiene dinero que le permite tener un colchón versus una persona que no tenga tanto dinero. Entonces, como le cuesta más, como ambos van a sufrir, pero a uno le cuesta mucho más que el otro hacerse cargo de ese sufrimiento, que ese grupo esté mejor es más importante que el otro grupo lo esté. Entonces, ahí tenemos varios criterios con los que yo puedo ponderar. Y esto les sirve para ponderar lo que sea. Argumentos, métricas, puntos de choque. Elementos de como quiénes se ven afectados a nivel numérico. Más personas afectadas puede ser más importante que menos personas afectadas. ¿Quiénes son esas personas afectadas? ¿Cuál es el largo plazo o corto plazo de afectaciones? Si no quieren hablar de personas porque no les interesa, porque la emoción no les invita a eso, hablar de elementos de principio, por ejemplo.
qué principios pueden ser más importantes que otros en razón de por qué son importantes socialmente o por qué un principio es importante para nuestra propia vida o entendiendo cuál aporta más o menos al fin último de las personas, que es el desarrollo o qué sé yo. Esos son razonables criterios que pueden salir a la luz para ponderar un caso por sobre otro y que son útiles que ustedes conozcan desde un principio y que ustedes manejen desde un principio. O sea, cuando hablamos de la ponderación de los trade-offs o la ponderación de los puntos de choque o la ponderación de lo que sea, siempre estamos hablando de entender que el otro lado del debate tiene cosas y eso es razonable. El equipo de adjudicación no va a poner mociones donde un lado lo tenga todo y el otro lado no tenga nada, porque eso es una moción desbalanceada. Entonces, un elemento estratégico es reconocer cuáles son estos puntos que tiene un lado y que no tiene el otro, o sea, que tiene un lado y que no tiene el otro, compararlos con aquellos que no tienen mi lado y que sí tienen el otro y explicar por qué los míos son más importantes desde el principio y por ende aceptar el trade-off. Espero que se haya entendido. Si me puedes confirmar por el chat sería ideal. Si no, pues estaré un rato más explicado. Todo claro, Fabián. Va, Gracias. perfecto. Alejandro, dígame. Ya, una consulta rápida. Lo que me pasa a veces con los puntos de información es que los tomo y quedo como en shock o como que entiendo lo que me está preguntando, pero no sé cómo inmediatamente responderlo. Entonces, un punto de información, uno puede decir cómo se va a responder en el siguiente discurso o patearlo de alguna manera, no sé. Esto lo íbamos a ver más adelante, pero les voy a dar un spoiler de cómo se hace. Muchas veces hay una diferencia entre botar un vaso y hacerle creer a la gente que se cayó, ¿cierto? Es el mismo resultado, pero suena distinto y impacta distinto. Entonces, no digas cosas como de, ay, no entendí, lo voy a responder después, que son cosas que por lo demás yo hago. Aquí es cuando la gente que me conoce se da cuenta que yo nunca sigo mis propios consejos, porque yo le digo a la gente como, no entendí tu punto, no entendí nada, me voy. Pero en general no hagan ese tipo de cosas porque puede generar un impacto o le están dando al otro equipo señales para, mira, acá es por donde tenemos que ir porque no va a entender. Lo que uno hace es decir como cuando ustedes, a ver, dos cosas aquí. Una, no tengan miedo a tomarse un poquitito de tiempo para pensar. O sea, no es necesariamente malo que ustedes respiren 2 segundos y digan, aquí está la respuesta, pum. Pero en segundo, si de verdad sienten que la respuesta no está, las formas gráciles de decir como no entendí el punto es decir como justo vamos a hablar de eso un poco más adelante, te lo respondo a lo largo del discurso, porque justo viene más adelante y no quiero cambiar mi orden, o ese elemento es muy bueno, no choca tanto con el caso ahora, mi siguiente discurso te va a responder porque choca mucho más con su punto. O simplemente decir como, mira, creo que eso no es tan importante en el debate ahora y que luego tu compañero tome atención. Esto es útil. Cuando ustedes son en el primer discurso y les pasa un punto donde ustedes no entienden lo que está pasando, es súper importante que le comuniquen a su compañero, no entendí, como intenta responderlo tú en tu discurso para que no parezca que no se hizo engage o para que parezca que el punto no está respondido. Esa es una forma, pero sí uno puede en escenarios muy trágicos decir como sí, eso se va a explicar más adelante en el discurso. No es lo ideal. Ahora, ¿cómo practico eso? Como para ya que estamos. Una forma útil de practicar este tipo de cosas, no, mentira, esto lo vamos a hablar al final porque se lo voy a mezclar yo. Vamos a ponerle un pin, pero recuérdamelo. Si no lo digo, recuérdamelo antes de como, terminar de la cuestión de cómo practicar responder punto de información. Última pregunta que respondo antes de pasar al punto de cámaras bajas. Las métricas se pueden armar tomando todas las métricas. A ver, en un debate puede haber varias métricas. Lo que ustedes pueden hacer es asumir que existe más de una. Es decir, por ejemplo, en un debate sobre, aquí el mismo ejemplo antes, pero lo voy a ocupar igual. En un debate sobre educación, uno puede asumir como la métrica es dónde están mejor los docentes y dónde están mejor los estudiantes y que son dos métricas igual de importantes una que la otra, o pueden asumirlo como, pueden juntarlas como un global, es decir, como vamos a hablar aquí en qué lado de la casa está mejor el sistema educativo, y el sistema educativo se compone por distintos actores, entre ellos profesores y docentes, vamos a hablar de eso en específico, pero para entenderlo este macro común. Si ustedes se encuentran que un debate tiene muchos puntos, intenten agruparlos en macroideas donde esos puntos puedan coordinarse. Por un elemento sobre todo de facilidad para ustedes, para que ustedes sepan más o menos que no tienen que abordar, es mucho más fácil abordar 2 ideas a abordar 53. Entonces, si ustedes consideran que un debate tiene muchas potenciales métricas, intenten agruparlas en grupos y ahí seleccionar cuál es la más estratégica para ustedes. Pero, again, y esto es súper importante, todo debate va a tener en sí mismo muchos criterios para ser juzgados y por ende no tienen que tomarlos todos. Por eso es importante lo que les decía antes. En vez de asumir todos, justificar, tomar uno o dos y justificar por qué son los más importantes y quedarse con esos. Eso es mucho más valorable y estratégico que asumir todos los puntos porque va a ser una carga muy difícil para ustedes de asumir. Con eso hablemos de cámaras bajas. Saqué el PPT, 1, porque los GIF no se detienen, yo pensé que sí se detenían, y 2, porque así es más fácil para mí tener el chat abierto. Entonces, vamos a hacer una acción aquí que a mí me gusta, vamos a crear una realidad donde ustedes asumen que el PowerPoint está abierto y que no se ve todo. ¿Ok? Ok, vamos a crear una ficción de realidad. A mí me gusta ese concepto.
Va. Cámaras bajas, vamos a analizar un poco cómo diferenciar la diferencia entre una extensión y una extensión ganadora, qué elementos hacer en bajas que permiten, uno, preponderarse por sobre una alta, y dos, resolver elementos que pueden ser estratégicos dentro de la situación. Súper importante entender que no siempre, y esto es una cosa que ustedes se tienen que tomar muy en serio, no siempre va a ganar una idea novedosa, y no basta para ganar que la idea sea novedosa. O sea, no siempre es la mejor estrategia sacar un caso completamente nuevo en bajas, pero en segundo lugar, incluso aunque ustedes saquen un elemento completamente nuevo, eso no es suficiente para ganar, porque el algo que sea nuevo no es sinónimo que sea ganador a nivel de bancada. Entonces, ¿cómo ser una cámara baja estratégica a lo largo de la situación? Varios puntos. Escenario de elementos novedosos. Eso se refiere con esas extensiones que ustedes tienen, en donde tenemos elementos que son distintos a los que se están debatiendo en altas. Esto puede tener dos niveles de impacto. Uno en donde sea sustancialmente distinto en el sentido de que el debate de altas es sobre A y ustedes están debatiendo sobre B, o en un criterio un poco más light, estamos debatiendo el mismo punto, pero mi análisis es significativamente distinto. Es decir, si estamos hablando de medio ambiente, alta está hablando de aire, yo estoy hablando de agua. Son cosas distintas, completamente novedosas. Lo que ustedes tienen que hacer, y esto es importante, para que eso sea útil y estratégico, no basta solamente con que presenten los elementos novedosos y los justifiquen, sino que tienen que explicar por qué estos impactos son más importantes que los impactos que está trayendo su alta. Una pregunta es, ¿el látigo tiene que hacer eso? Yes, el látigo tiene que hacer eso. ¿Eso significa que la extensión no lo tiene que hacer? No. Una estrategia que a mí me gusta mucho para extensiones es que la extensión empiece a hacer los trabajos de ponderación. Dos motivos para hacer esto y que sea positivo. Uno, porque adelantan trabajo para el látigo que hace más fácil su trabajo. Dos, porque desde un comienzo el panel va comprendiendo por qué su caso es más importante. Pero Fabián, ¿por qué es importante que el panel desde un comienzo piense que mi caso es más importante? Porque si bien nos encantaría ser juzgados por personas mágicas y maravillosas que sean robots y que lean todo el debate a la perfección, muchas veces no es el caso. Y muchas veces, sobre todo en situaciones más de paneles inexpertos, que no es lo que vamos a tener en el TDT. En el TDT vamos a tener un excelente pool de jueces, porque somos un excelente equipo de adjudicación, que eso es un ejercicio real, hicimos un muy buen ejercicio de llamar jueces. De todas maneras, siempre existen escenarios en otros torneos en la vida donde no les toquen los mejores jueces del mundo. Entonces, es súper importante siempre apelar también a ciertos elementos donde el panel no genere sesgos propios para evitar que su caso gane. Y para eso, para evitar que el panel se ponga a pensar, ¿será este caso más importante que el de su alta? Recuerden lo que les dije arriba, no es bueno que los paneles piensen, es bueno que los paneles escuchen y juzguen en base a como yo les digo. Lo que yo hago es, voy a eso más bien, lo que yo hago es explicar de manera inmediata por qué mi análisis es más importante. Entonces, yo explico mi situación y luego explico panel. Acá tenemos un punto en común con la alta, creo que ambos estamos hablando de medio ambiente, ellos hablan de aire, yo hablo de agua. Le voy a explicar rápidamente por qué agua me importa significativamente más que aire. Con eso, pim pam pum, razón 1, razón 2, razón 3, mi caso ya pasa a ser más importante que el de mi alta, sigamos extendiendo. Eso es útil porque permite que ustedes vayan como de manera inmediata, mostrándose como personas relevantes dentro del debate y que interese. Y desde ahí el látigo se puede agarrar con esos puntos y hacer las comparaciones con mayor ejercicio y mayor profundidad, pero la alta ya los va introduciendo. Esto significa, Fabián, que puedo refutar a mi alta y puedo decir por qué el caso de mi alta no importa para nada y decir como casi por qué está mal. No, eso no significa eso. Significa que yo acepto que mi alta trae cosas buenas, no refuto el caso de mi alta, más simplemente explico por qué mis conclusiones importan más en la comparativa. Eso no significa decir que lo de la alta no importa, significa decir que importa un poco menos que lo mío. Hay una diferencia sutil, pero importante, porque una estoy directamente atacando el caso de mi alta, la otra solamente estoy diciendo su caso está súper chulo, pero el mío es más importante. Segundo, es súper importante que las bajas tengan elementos de mecanización de elementos intuitivos. Aquí, un elemento importante. ¿Con esto me refiero a mecanizarlo todo? No, no tengo que mecanizar que España está en Europa, no tengo que mecanizar que las personas están vivas, pero me refiero a que existen ciertos argumentos dentro de un debate que son intuitivos de asumir, o sea, que son fáciles de deducir como de esto es lo que va a salir en el debate, esto es lo que probablemente va a traer mi alta. ¿Por qué es importante tener esos elementos mecanizados en el prep time y luego tenerlos también en caso de que sirva? Porque muchas veces cuando las cosas son intuitivas, a los equipos se les olvida justificarlas. Entonces, claro, puede que algo como alta diga el argumento más simple, pero no lo explique porque se quedó con la mera idea. Y en razón de eso es importante que ustedes tengan ya preparadas potenciales mecanizaciones de esos elementos intuitivos, porque en caso de que su alta no los ha traído a colación, en caso de que su alta no los ha probado, sino que simplemente los afirma, ustedes vienen y dicen, panel, alta afirma esto, yo se lo voy a explicar con mecanización importante. Esto es útil porque ustedes entonces hacen lo que se llama generar una dependencia. Ahora mi alta depende de mí porque sin mis explicaciones yo no puedo llegar a sus impactos. Para eso es súper importante también
si bien yo no refuto a mi alta, yo escucho a mi alta como si fuera de la bancada contraria. ¿Se acuerdan lo que les dije del vice? Los discursos de vice escuchan a su primer ministro como si fueran de la bancada contraria, lo mismo con las bajas, sobre todo los discursos de extensión. Yo escucho a mi alta como si fuera la bancada contraria. ¿Qué elementos creo que no están probados? Si estos son elementos no importantes, pues no importan. Pero si ustedes reconocen que existen huecos importantes de argumentación, es decir, acá, en el argumento más importante de mi alta, falta una explicación súper profunda en el medio, me puedo hacer cargo de eso y mecanizar ese punto intermedio y por ende quedarme con la argumentación completa de mi alta porque la vuelvo dependiente de mis explicaciones para poder entenderla. Un tercer punto importante que puede ser útil en bajas, que puede permitirles ganar, es resolver clashes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces va a pasar que los debates de altas quedan inconclusos, es decir, alta de gobierno dice A, alta de oposición dice no A, y no hay razones suficientes para entender que uno es más importante que otro. Esto es importante de reconocer porque les permite saber, uno, cuáles están siendo los puntos más importantes del debate. ¿Por qué? Porque en situaciones donde nadie explique qué es lo más importante del debate, hay una cosa que se llama acuerdos implícitos. Los acuerdos implícitos son cuando nadie dice que lo más importante del debate es una cosa, pero todo el mundo está actuando como que lo más importante del debate es una cosa. Y para detectarlos justamente es hablar de qué es lo que están discutiendo normalmente. Entonces, si vemos que hay un punto de choque que está siendo muy profundo en el debate de altas, razonablemente esa es una o la métrica implícita dentro de el debate y por ende es útil que ustedes la reconozcan y puedan ir a resolver ese tipo de clashes. ¿Cómo se hacen estas resoluciones de clashes? Ustedes, dos formas útiles de hacerlo. Presentan argumentaciones que apunten a ese punto, que hagan que el análisis de la alta contraria no tenga sentido, o ustedes presentan refutaciones fuertes al caso de la alta contraria para que entonces ya no se genere una lógica de o un lado o el otro, sino que se genere una lógica de ya no existe este otro lado y por ende me quedo solamente con el mío. Es decir, como si en el debate antes tenemos la balanza donde ambos lados tienen razón, yo o presento más razones para mi propio lado que anulen las del otro lado y por ende se entienda que esta solamente es el mío, o yo presento refutaciones lo suficientemente fuertes como para que ahora sí se entienda por qué eso solamente lo tiene gobierno. Pero ¿cómo? ¿Las refutaciones también pueden ser útiles? Por supuesto que sí. Las refutaciones son elementos de extensión argumentativos. Si ustedes saben aprovecharlas, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero son elementos que permiten resolver los clashes. Último punto de cámaras bajas, la generación de ponderaciones. El escenario anterior, el de resolver clashes, es cuando las altas están enfrentándose constantemente, una tras otra, y tienen los puntos de choque muy claros. Hay escenarios en donde no va a pasar eso, sino que lo que va a pasar es que tengo dos debates paralelos. Es decir, alta de gobierno presenta A, alta de oposición presenta J, no se chocan nunca, son cosas completamente distintas y no hay ninguna explicación sobre por qué una es más importante que la otra. Ahí en lo que puede hacer una baja de manera estratégica es presentar razones para eso, es decir, panel. Mi alta tiene razón en asumir A, alta oposición tiene razón en asumir J, nadie ha presentado razones para asumir que A es más importante que J, por ende usted, panel, ahora no tiene forma de asumir que gobierno le está ganando a oposición. Yo le voy a dar razones para asumir que A es más importante que J. ¿Por qué esto es importante para el debate? Porque ahora, con mi explicación, usted va a entender por qué a nivel de bancada de gobierno somos más importantes que lo que está explicando la bancada de oposición. Sin mi explicación, el debate es paralelo, no hay criterio de importancia, por ende ambas cosas pueden ser igual de útiles. Con mi explicación, yo ahora entiendo por qué gobierno es más relevante que la oposición. Eso genero, ustedes explican por qué una cosa importa más que otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 3 de estos 4 puntos, de hecho no, los 4 puntos dependen de una escucha muy activa a lo que está pasando en el debate de altas. Hay extensionistas que pierden, que lo que hacen es, en sus discursos es no escuchar el debate de altas y dedicarse a escribir su extensión. Esto es problemático principalmente porque luego son casos que se aíslan, porque como no estaban prestando atención a lo que estaba pasando, luego su caso no choca con lo importante dentro del debate y puede salir o muy bien, porque puede que justo sea elementos útiles, o puede salir muy mal, que queden completamente fuera porque no escucharon explicaciones de las altas, porque no se dan cuenta de elementos que faltan o porque no aprovechan oportunidades importantes, como por ejemplo mecanizar elementos que su alta no ha hecho y que dependen para entender el caso de su alta. Ese tipo de cosas, cuando ustedes están prestando, la diferencia entre una extensión y una extensión ganadora es que una extensión por sí misma es un argumento novedoso o alguna explicación novedosa que está en el debate. Una extensión ganadora es una que logra entrar al debate y generar una resolución de elementos que estaban dudosos en el debate. Había un caso que no se entendía, lo mecanizo. Había un clash que no estaba claro, lo explico para mi lado. Había dos elementos que no chocaban, yo le doy razones para chocar. O si no, tengo elementos novedosos, le voy a explicar por qué son más importantes que los otros que están en el debate. Es decir, hacer que la extensión entre a debate, entre a clash, entre a las otras comparativas y que no se quede aislada dentro de la misma.
de nuevo, este es un trabajo que hace ambos discursos. O sea, extensión presenta las extensiones, pero además presenta porque estas extensiones son importantes, y luego el látigo se dedica a reforzar esos elementos. ¿Por qué es importante que se haga un trabajo conjunto? Para evitar que el panel no sepa cómo están entrando a debate y que eso genere sesgos en su contra. 2, para facilitar el trabajo del panel y para facilitar el trabajo del discurso látigo, que además va a tener que encargarse de reconstruir y refutar todo un caso completamente novedoso que no ha escuchado en el caso de baja de gobierno, por ejemplo, o de reconstruir todo su caso en el caso de baja de oposición ante las refutaciones del látigo. Entonces, para hacer un poco más fácil tu trabajo, se empieza a poner al tiro. Pero en tercero, porque cuando ustedes hacen esas entradas directas a Clash y directas a la situación, ustedes mismos van a sentir que la extensión tiene más sentido y van a poder, van a tener más posibilidades de ganar porque van a ver cómo hay efectivamente, cómo va cambiando el debate. Y por último, porque además si ustedes lo explican, de repente pueden darse cuenta el látigo que esas explicaciones no eran las correctas y modificarlas, porque muchas veces yo creo tener las explicaciones, no las tengo. Es mejor que se equivoquen en extensión porque el látigo lo puede arreglar a nivel de explicación de por qué algo es más importante que otro, porque si lo hace el látigo sole y el látigo no lo hace bien, no tiene nadie que le apoye, entonces es más fácil como equivocarse en uno que el otro. Ante la pregunta de Maciel, si mi alta saca el mismo caso que tú habías preparado, aquí hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es el botón de pánico. Existen ciertos escenarios terribles en donde la alta va a ser exactamente el mismo caso que ustedes. Literal, no van a saber qué hacer. Va a ser como onda, ya, gracias, o sea, mi alta F. Lo que les voy a decir ahora, no les aseguro que ganen la comparativa de bancada, pero sí les aseguro que es perder con estilo. ¿Y por qué perder con estilo es más importante que solo perder? Porque es más probable que A quien posición un poco más arriba del debate y B porque incluso aunque no puedan tener mejores puntajes de oradores, ya sabemos que eso puede ser importante porque define el break. En caso de que mi alta saque el mismo caso que yo, lo que ustedes pueden hacer es presentar refutaciones al caso contrario como si fueran argumentos. Estas son estrategias de pánico y de situación caótica. Es decir, si ustedes en baja de gobierno, ustedes presentan refutaciones al caso de alta oposición que sean novedosas, que no sean las mismas de su alta, y las presentan como si fueran argumentos. ¿Pero cómo las presento como si fueran argumentos? Son refutaciones. Muy simple, porque una refutación y un argumento son en esencia lo mismo. Lo que yo estoy haciendo es probar una cosa. La diferencia es el orden de cómo yo lo digo. Un argumento es decir panel A pasa por B, esto impacta en C, por ende D, versus una refutación que es decir como panel, el otro lado se equivoca por A, este A pasa por B, este B tiene ciertos impactos. Lo mismo, solamente que cuando lo presentan como argumento no hacen al inicio la explicación de que choca con el otro lado, sino que lo hacen al final. Le ponen un título bonito al argumento, luego lo explican y luego dicen al final panel, note cómo esto choca directamente con el caso de la alta contraria. Y luego van impactando las cosas. Porque esto puede salir muy bien. Esto puede salir muy bien porque A, son elementos novedosos, o sea, no se están quedando sin nada. B, son casos muy comparativos porque están directamente chocando con el otro lado. Y C, porque mientras estén dando esas refutaciones, se les pueden ocurrir nuevos impactos a esas refutaciones. Muchas veces cuando yo refuto al otro lado, se me ocurren cosas para mi propio lado que dependen de la misma lógica, con los mismos mecanismos, voy sacando nuevas conclusiones que me pueden servir para ampliar un poco más el caso y para hacerlo un poco más relevante. Cuando hablemos al final de técnicas fuera del debate para practicar este tipo de cosas, también les voy a hablar de esto. Dime, ¿a quién levantó la mano? Arte, dime. Hola, una pregunta. Baja de oposición generalmente no puede meter métrica. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que ambas altas y baja de gobierno traían métricas diferentes y ninguna era tingente a la moción. Y yo como baja de oposición, pues tengo que a fuerzas debatir en alguna de las métricas porque no puedo traer métrica nueva. ¿Cómo hago en esos casos para que mi caso valga y no quedar de cuartos? A ver, dos respuestas distintas ahí. Una, en un escenario tan caótico como el que me estás pensando, cada cámara presenta lo que quiera, o tú podrías decir por qué todos están equivocados y explicar por qué lo tuyo es lo más importante. O sea, si nadie ha hecho un trabajo de explicación sobre por qué su métrica es la mejor y todas las cámaras traen métricas distintas y completamente como que no convenzan entre ellas, o sea, como que son completamente aisladas, están todos aislados en el debate. Entonces tú también podrías decir como por qué tu métrica importa más que los otros. Esto es sobre todo útil cuando los otros equipos no han hecho ningún tipo de explicación. Así como si los otros equipos no han hecho explicación del caso, de por qué su métrica es más importante, tú sí puedes hacerlo. No en el discurso de látigo, evidentemente, pero sí en el discurso de extensión. Como traer nuevas métricas al debate con suficiente explicación se considera de hecho material de extensión. Pero en segundo, estratégicamente, lo que deberías hacer ahí es intentar moldear tu caso. La gracia de baja de oposición, o sea, baja oposición tiene un elemento en contra y un elemento a favor que son literalmente el mismo, que son los últimos en entrar al debate. Entonces, en esos escenarios, muchas veces pasa que cuando alta de gobierno trae un caso sustantiva con una métrica o un criterio distinto al de ustedes, como dicen como Dios mío, o sea, esto es completamente diferente a lo que nosotros teníamos,
tienen mucho tiempo para moldear su caso. ¿Por qué esto es más recomendable que traer una métrica nueva, el moldear el caso? 2 criterios. 1, porque si alta de gobierno concede que su caso, explica que su caso es el más importante, o sea, hay un consenso en todas las cámaras, eso puede hacer que ustedes se aíslen, y eso es problemático. Entonces es más fácil para ustedes adaptar su caso a lo que está rellenando el otro equipo, porque así ustedes están entrando directamente a la comparativa. Mi segundo punto es, en ese tipo de escenarios, lo que te recomendaría hacer también es que si todas las cámaras están trayendo cosas distintas, intenta traer lo que hablábamos acá, generar ponderaciones. Intenta explicar por qué la métrica de tu alta, que es la de tu bancada, es más importante que las otras dos. Si nadie ha hecho ninguna explicación, ese crédito puede ser tuyo. Y luego intenta presentar alguna extensión por análisis respecto a lo que plantea tu alta para tener también material argumentativo novedoso. Como esa puede ser una estrategia importante. O sea, si ustedes se encuentran en escenarios donde literalmente cada cámara está haciendo lo que quiere, es útil que ustedes le presenten al panel criterios para explicar por qué la métrica de la bancada es más importante que las otras métricas del gobierno, o en este caso del gobierno. Porque con eso, porque si no lo que va a pasar en la cabeza del panel es el panel va a estar confundidísimo. O sea, el panel va a estar en una situación de absoluto estrés, igual que tú, porque es muy difícil juzgar debates donde cada equipo hace lo que quiere y no hay acuerdos de ningún tipo. Entonces, cuando tú le presentas razones para pensar que una cosa es más importante que las otras, es muy probable que te lo compren porque A, estás aportando elementos para hacer el debate un poco más comparativo y B, le estás solucionando la vida al panel. Entonces, eso puede ser una muy buena estrategia en caso que se genere ese tipo de escenarios. Y ahí agregar alguna explicación novedosa o análisis respecto al argumento alta para no quedar simplemente con la explicación de la ponderación. O, por ejemplo, presentar refutaciones a los otros casos como argumentos para quedarte con algo y así entrar directamente al debate. Una, porque explicas por qué tu comparativa es la más importante, y en segundo, al refutar y presentar esas refutaciones como argumentos hacia el lado contrario, estás diciendo como incluso en el escenario donde sus escenarios sean los más importantes, esto cae por esto, por esto, por esto, por esto, pero explicado como argumentos, entonces así te vuelves significativamente más comparativa dentro del debate. No sé si eso te sirve. Sí, te sirvió. Muchas, perfecto. Si puedes bajar la mano, porque sí, porque se me están ahí las manos pendidas. Bueno, lo mismo. Eso con el debate de bajas. ¿Hay alguna duda, aparte de qué hago si mi alta no tiene nada o qué pasa en estos escenarios de pánico? Que justamente aquí lo que conversábamos permitía ese tipo de cosas. Como sobre todo la generación de ponderaciones. Cuando el debate está muy complejo, generación de ponderaciones. Vamos a refutaciones estratégicas con Haikyuu, que nos muestra cómo están tirando una pelota de voleibol y que justamente la gracia es que un punto de información haga lo mismo. Dentro de un pequeño movimiento, meter un gol. Yo sé que en voleibol no se meten goles, pero suena mejor. Vamos a hablar de 3 tipos de refutaciones distintas y vamos a hablar de en qué escenario sirve cada una. La primera es la mitigación. Mitigar consiste en bajarle el nivel de impacto al caso contrario y explicar por qué no es tan relevante dentro de la situación. Esto se ve en escenarios como cuando, por ejemplo, un equipo me dice, lo que pasa es que creo que la gente actúa así. Tú dices, no, creo que la gente no siempre actúa así, hay muchas razones para pensar que la gente puede que no actúe así, entonces aquellas personas que tú dices son significativamente menos o son muy, muy pocas o es prácticamente nadie. Como esos elementos mitigan, se dan cuenta, lo que hacen es bajarle el perfil al caso contrario. ¿Cuándo hago elementos de mitigación? Los elementos de mitigación son súper útiles cuando, por ejemplo, ustedes tienen algo que entra en el mismo punto de clash. Es decir, por ejemplo, ambos estamos hablando de contaminación del aire. Entonces, ustedes son alta de Oppo en este escenario. Alta de Comeno dice que una cosa X genera mucha contaminación de aire y por ende se tiene que prohibir. Ustedes hablan de que la alternativa genera mucha más contaminación de aire y por ende no se tiene que prohibir esto otro porque la comparativa sería peor. Entonces ustedes pueden ahí simplemente comparar cuál de los 2 años es peor, pero un elemento muy estratégico es primero le bajo el perfil a lo que el otro lado me está diciendo para que así entonces mi caso parezca significativamente más importante que el otro. Porque fíjense, cuando el otro lado presenta un argumento A y ustedes presentan un argumento B dentro del mismo punto de choque, probablemente estén igual de explicados, estén en una balanza donde sea muy sutil la diferencia entre uno y otro. Entonces sea difícil considerar cuál es más importante que otro. La mitigación sirve para que esta balanza se vaya significativamente más para su lado porque le quita al otro peso, le quita relevancia, por ende su caso pesa muchísimo más, porque argumentativamente prueba cosas, pero porque refutativamente le quita peso a las otras. Eso es súper estratégico. Cuando están en los mismos puntos de clash, mitigar es muy útil porque permite que la comparativa de su caso con el contrario sea mucho más fácil, porque el caso contrario está completamente disminuido. Esto es muy, muy útil al momento de hacerlo. Otro elemento importante puede ser la reapropiación, que es como... ¿A qué me refiero con la reapropiación? También en escenarios donde estén en el mismo punto de clash,
o donde, por ejemplo, ustedes no tengan nada en ese punto de choque, o sea, en un punto de choque que ustedes no previeron y que justificaron de manera importante, lo que ustedes pueden hacer ahí es reapropiarse los argumentos contrarios. Eso es ocupar la misma lógica que el otro equipo me está planteando para llegar a conclusiones contrarias. Es decir, por ejemplo, alta de oposición me dice que si yo como músico canto en inglés, esto es positivo porque tengo más público gringo, porque pues ellos hablan inglés y la gente interactúa con la música que entiende. Yo puedo decir, mira, bajo ese mismo razonamiento, pierdo muchísimo público latino porque la gente latina no habla inglés y como tú dices que la gente interactúa con la música que entiende, entonces todo este público latino no me importa, o sea, se pierde. Ahí estoy dándole vuelta al caso, o sea, le estoy diciendo, ok, tú ganas, pero mira cómo pierdes. Y en segundo nivel, ahora, ¿por qué esto me importa más que lo otro? Me importa mucho más la pérdida latina porque la gente latina es mucho más, porque en Latinoamérica es mucho más conocido, entonces es mucho más probable que el público que pierda, que es mucho el público que tiene, sea mucho versus un público que gane, que potencialmente es muy poco, porque va a ser un artista que recién está entrando a la música gringa, y por ende puede que sea poco importante para ellos escucharlo, y en razón de eso tengo más pérdida aquí. Lo que yo hago es tomar su misma lógica y aplicarla a mi propio caso. ¿Por qué eso es importante y estratégico? Porque muchas veces lo que pasa es que los equipos no se dan cuenta que los argumentos que ustedes están creando son a partir de sus propios mecanismos, lo que significa que van a refutar su análisis, o sea, van a refutar el análisis que ustedes plantean, pero en el proceso van a estar refutándose a sí mismos. Porque si luego la misma cámara me refuta porque yo no me asocio, no escucho la música con la que me asocio, entonces está refutando su propio análisis también. Lo que significa que se está poniendo a sí mismo en una posición de desventaja porque está mitigando su propio caso. Entonces, cuando ustedes se reapropian de un análisis contrario, es muy útil porque la cámara contraria se va forzada no a refutar directamente sus mecanismos porque son los mismos, sino que va a tener que empezar a meterse con las conclusiones y eso tiende a costar un poco más sobre por qué las conclusiones no pasan y es un ejercicio intelectual un poco más fuerte. Ahora, ¿qué hacer cuando ustedes les hacen lo mismo para no caer en eso? La forma de reconstruir ese tipo de cosas es justamente explicando por qué lo que ellos dicen que va a pasar no va a pasar. O sea, los mecanismos son correctos, pero solo se aplican para ustedes y no para ellos, por alguna razón o elemento de excepcionalidad de su propio caso que no pase. Eso es muy útil cuando ustedes, entonces, la reapropiación es muy útil cuando hay puntos de clase a los que ustedes no habían entrado. Entonces, ustedes explican como, ok, este punto lo voy a dar vuelta y ahora me voy a quedar yo con ese punto de clash, aunque no tenía nada, ahora lo tengo todo porque me robé el caso de la cámara contraria. La ponderación consiste no en refutar el caso contrario, sino que en explicar por qué el caso me importa, como en abstracto me importa menos que el caso que planteo yo. Esto es muy útil cuando ustedes sienten que los debates están siendo paralelos y ya no es muy tarde para generar un criterio de explicación sobre por qué un caso importa más que otro. Ustedes simplemente comparan dos argumentos. Mire, yo le concedo esto al otro lado, pero creo que lo mío es más importante, que es como lo que veíamos con los trade-offs, asumir que el otro lado tiene cosas buenas, pero explicar por qué me importan menos que las cosas que estoy generando yo. Es lo mismo, pero a nivel un poco más micro. Esto sirve mucho en argumentos del otro lado que estén bien construidos, que ustedes no sepan cómo tumbar. O sea, si ustedes se enfrentan a argumentos que no saben cómo tumbar, lo mejor es ponderarlos. Es decir, ok, te acepto esto, muy buen trabajo, aplauso, aplauso, estrella, estrella, pero lo mío importa significativamente más por A, B criterio, B criterio, C criterio, que permita que ese argumento quede intacto, pero importe poco. ¿Y por qué eso es útil? Porque los equipos muchas veces no se saben enfrentar a ese tipo de cosas, lo que significa que van a quedar como un, oye, pero no refutó mi análisis, pero por otro lado, ahora mi análisis importa poco, entonces como no sé cómo reconstruirlo porque no es que haya tumbado y eso los pone en una posición de jaque más fácil para ustedes. Eso con las refutaciones estratégicas. Entonces, mitigar sirve para hacer más fácil la comparativa de un mismo punto de clash, porque una cosa significa que importa significativamente poco contra que importa significativamente mucho. Reapropiación cuando ustedes no tienen punto de clash. Ponderación cuando ustedes encuentran argumentos fuertes que no saben cómo tumbar. ¿Esto significa que son los únicos escenarios donde se ocupan? No. Hay gente a la que le sale muy fácil hacer una cosa por sobre otra. A mí, por ejemplo, me sale muy fácil mitigar. A mí me gusta mucho mitigar los casos. Pero el problema es que muchas veces no lo hago en los momentos más estratégicos, justamente porque hay elementos que sería más fácil que yo pondere y sería más útil que yo pondere, porque pues, es más rápido para mí. Punto es que pueden hacerlo cuando quieran, pero los momentos estratégicos son los que yo les planteé que sirve para que pues, esté un poco más desarrollado. Último punto, no es cierto, quedan 2 puntos, pero me faltó una diapositiva. Los puntos de información. Tal como lo está haciendo esta chica en el GIF que puse, tenemos la observación de un elemento que me permite a mí la construcción de un algo, que va a ser el punto de información. Es una gran metáfora para un punto de información. Sí. Este fue uno de los pocos GIFs que estaba pensado.
Primero, vamos a hacer una explicación teórica sobre por qué es importante conceder y pedir puntos de información. Es súper importante conceder puntos porque permite hacer más engage. Eso significa que yo me conecte con los otros equipos y que, como les decía, no quede aislado en el debate. Pero en segundo, porque en comparativas muy cerradas, los puntos de información pueden definir un debate. Es decir, si tengo una comparativa muy cerrada en el cruce largo entre alta de gobierno y baja de oposición, y baja de oposición nunca dio puntos de información y no permitió a alta de gobierno entrar al debate, puede ser que en situaciones muy específicas eso le dé la derrota a la baja de oposición porque alta de gobierno no tuvo cómo responder ni cómo adelantar este tipo de cosas. Pero en segundo, es útil conceder puntos de información porque permite adelantar ciertas ideas, permite reafirmar su postura, permite refutar un caso de la contraparte antes de que salga, o permite romper con un análisis que estaba trayendo una cámara contraria, incluso aunque haya hablado antes que ustedes. ¿Por qué es importante pedir punto de información? Porque aquí la pregunta es clara, es como, a ver, si los puntos de información son tan útiles para el otro equipo, ¿por qué les daría yo puntos de información? ¿Por qué adelantaría mi propio caso? ¿O por qué adelantaría respuestas? Varias razones. ¿Por qué adelantar un caso? Adelantar un caso se hace porque es más fácil para ustedes, o sea, si les van a responder el caso antes que ustedes lo digan, ustedes van a poder responder esas respuestas y hacer que su caso parezca significativamente más fuerte. Es decir, a ver, yo presento un punto de información con un caso, me lo refutan, luego yo reconstruyo mi caso a través de la refutación, o sea, explico por qué esa refutación no es, y mi caso ahora está mucho más fuerte, mucho mejor construido, porque ya me hice cargo de un punto débil que no había reconocido, por ejemplo, en el prep time. Y con eso mi caso parte más fuerte. Segundo, porque permite más entrar al debate. Es decir, en escenarios en donde las altas están debatiendo una cosa y ustedes quieren debatir otra, permite entrar al debate y explicarle, oye, no consideres que esto es más importante que esto otro por bla, 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 y permite entonces hacer que tu caso pueda entrar y no que quede completamente aislado dentro de la situación. Es súper importante pedir punto de información también. En segundo, ahora vamos a hablar de los objetivos específicos y cómo se logran, pero en segundo es súper importante entender que los puntos de información tienen que ser un trabajo colaborativo, es decir, ustedes son un equipo de dos, lo que significa que idealmente si se puede que las dos personas aporten a los puntos de información, o sea, que se coordinen esos puntos de información, no que una persona sin decirle a la otra como qué va a preguntar o más o menos hacia dónde va a ir, lo haga porque puede que pierdan una oportunidad, porque puede que, por ejemplo, en escenarios muchas veces con mis duplas, yo tengo una idea de punto de información, la otra persona tiene otra idea de punto de información, y si no hay una coordinación, puede que ambos pidamos y luego no sepamos cuál es más importante. Es mejor que sea un trabajo colaborativo porque es más estratégico hacerlo así. Pero en segundo, es súper importante que los puntos de información sean planeados. O sea, no hagan puntos de información de manera instintiva. Es como, ay, necesito responder eso porque necesito responderlo. No. Los puntos de información son cosas pensadas porque son pocas oportunidades. Es como un disparo al aire. O sea, es un disparo único. No tienen miles de balas porque no les van a dar miles de puntos. Entonces tienen que estar trabajados y construidos para que sean los puntos más importantes. Para eso, ¿cuáles son los objetivos de punto de información? Son 4, vamos a ver cada uno. Adelantar es lo que ya les decía, ¿cierto? Que yo traiga mi caso a colación. ¿Por qué es importante adelantar? Ya se los justificaba también. Justamente es importante porque permite entrar a Clash, porque permite modificar el debate en caso que no esté siendo como ustedes consideren que tiene que ser, y permite además después decirle al panel como, mira, yo intenté hacer Clash y no funcionó. ¿Cómo se hacen estos puntos? Estos puntos son, tampoco la idea es que les digan todo su caso, no es como, oye, mira, yo voy a argumentar esto, esto y esto, hazte cargo, vais. No, uno hace pequeños adelantos, como un tráiler al caso, y muchas veces en forma de, oye, pero ¿qué pasa con este otro elemento? Oye, ¿no consideras que este tipo de cosas son importantes? ¿No consideras que este tipo de cosas son útiles? Y que permite empezar a introducir un poco su caso. Pero en segundo, esto es útil porque cuando ustedes son, por ejemplo, baja y adelantan su caso a la cámara alta, luego ustedes son muy explícitos en el trabajo. Mire, panel, yo le hice esta pregunta a la cámara alta. ¿Por qué esta pregunta era importante? Porque yo le estaba explicando cómo era más o menos mi caso. ¿Cuál fue su respuesta a esta? Porque esta respuesta es insuficiente a mi caso por bla motivo, bla motivo, bla motivo, bla motivo. Nótese, le di la oportunidad directa al otro equipo de chocar conmigo y fracasó en el intento por estos criterios. Mi caso entonces ahora, ¿por qué es más importante que ellos? Bla motivo. Y ahí empiezan una comparativa. Pero permite decirle al panel, yo intenté que me refutaran y no lo lograron. Y mi caso se hizo más fuerte todavía, incluso más fuerte que sus respuestas. Pues súper útil, porque los hace ver súper comparativos, porque los hace ver con mucha intencionalidad de engage y los demás lo hacen ver con un caso muy fuerte. Recordar y reforzar, esto es sobre todo útil de punto de información de altas a bajas. Muchas veces es importante en un debate que el panel no olvide que ustedes trajeron ciertas cosas a la situación. Esto se hace a través de puntos de información estilo como, panel, note como nosotros ya explicamos que bla, 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 bla. ¿En qué escenarios este tipo de cosas son útiles? Por ejemplo, ustedes son alta de oposición y uno de los argumentos de baja de gobierno ya está respondido por su argumentación. El problema es que está respondido de manera implícita. O sea, no es que su argumentación explícitamente refute el caso contrario, pero sí sus mecanismos son útiles para refutar el caso contrario. Entonces ustedes le dicen al panel,
note cómo nosotros ya trajimos este elemento a colación que genera bla, 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 y cómo esto puede potencialmente refutar esta idea por 1, 2, 3. O sea, ustedes no refutan el caso contrario, sino que le dicen al panel porque lo que ustedes ya explicaron hace caer ese punto. ¿Por qué este tipo de cosas es útil? Uno, porque ustedes hacen ver su caso mucho más importante del debate. Dos, porque hace que el caso contrario caiga, porque ustedes ya probaron algo, y hace que además el panel no olvide sus aportaciones dentro del debate. Eso es súper, súper útil en escenarios donde... Eso es súper, súper útil en escenarios en donde... ¿qué estoy diciendo? Súper útil en escenarios en donde el debate es fuerte. Cuando el debate es fuerte, muchas veces en los paneles, de nuevo, no los paneles del TENER, porque tenemos excelentes jueces, pero en general a veces pasa que los paneles tienen como un síndrome de olvidar a las cámaras altas, entonces recordarle al panel los elementos importantes es que ustedes siempre se mantengan vivos en el debate y que nunca se olvide su aportación. Tercero, refutaciones. Cuando trae a alguien un caso muy directo, muy explícito, ustedes van y lo refutan, ¿cierto? Panel, la que está diciendo la cámara contraria es absurdo porque bla, 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 o está mal porque bla, 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 o no corresponde porque bla, 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 y eso permite que ustedes, que el otro lado se tenga que hacer cargo de esos elementos. Las refutaciones novedosas tienen que tener cuidado, sí, tienen que ser simples. No esperen que un equipo les dé 50 segundos para hablar, eso nunca va a pasar. Entonces tienen que ser elementos muy instintivos que el panel pueda ver rápidamente porque efectivamente eso está mal. Eso es típico, puntos de información son útiles cuando son como panel, esto es falso, note como bla, bla, bla pasa y no lo que dicen ellos. O panel, si lo que esto, o puntos de información útiles son explicarle al panel cómo lo que dice la contraparte no es real en razón de que no pasa. Típicas cosas como panel, si lo que me dijera la cámara fuera real, pasaría esto, pero esto no sucede, lo que implica que esto es falso. Con una explicación intermedia sobre por qué lo que yo digo que debería pasar. Por ejemplo, panel, si baja de gobierno me dice que, no sé, no se me ocurrió ningún ejemplo, pero como explicarle al panel por qué los impactos son falsos en razón de explicarles cómo en la realidad no están funcionando como ellas dicen. Eso es muy útil porque permite al panel anular los análisis de la contraparte y permite de nuevo a ustedes hacerles significativamente más comparativas. Por último, el punto de ponderar, es decir, como cuando se enfrentan escenarios donde lo que dice la contraparte puede sonar más importante, hacer un punto ponderativo es útil. Es decir, panel, incluso aunque lo que dice la contraparte fuera verdad, note como lo mío importa más por bla, bla, bla. Y eso es importante. Como tienen poco tiempo, siempre hay que hacer mención a algo que ustedes ya traían. Y es que estos objetivos no van, excepto el de adelantar, no van necesariamente desligados. Ustedes pueden hacer puntos que unan estas ideas. Es decir, por ejemplo, yo refute algo, pero en el proceso recuerde al panel algo que yo probé. Es decir, panel, note como que si lo que la contraparte fuera real pasaría esto y esto y esto. ¿Y por qué no pasa? Por la explicación que yo ya di de bla, 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 bla. O sea, ustedes refutan al otro lado, pero luego recuerdan el panel lo que ustedes ya dijeron. O panel, incluso aunque lo que la contraparte diga sea cierto, lo mío es más importante por bla, 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 como ya expliqué esto, que permite ponderar y además recordar. Eso es útil porque permite hacer más engage con el otro caso, pero además permite demostrar porque su caso siempre es importante para el debate cuando ustedes son altos en la comparativa de bajas. Pero para hacia arriba también es útil refutar cuando ustedes son baja a la alta porque se ahorran tiempo. Como para no refutarlo en la extensión, lo refutan en un punto de información. Panel, lo que me está diciendo la contraparte, o men, lo que me está diciendo está mal por bla, bla, bla criterio, te tienes que hacer cargo de esto. Luego en la extensión panel, ya refutan un punto de información, te lo recuerdo muy brevemente, esto, hace que ese análisis está malo. Ya lo expliqué, vais. Eso es útil porque se adelantan un poco más despacio ustedes, pero en segundo porque ponen en posición de jaque al otro equipo y los hace tener que justificar y muchas veces esta justificación no va a estar y eso permite que el caso quede significativamente más debilitado. Rápidamente, ciertas estrategias que les pueden servir. Voy a apagar la cámara porque voy a moverme un poco mientras hago esta parte porque mi computador se está acabando la batería. Elementos importantes que les pueden servir para practicar esto fuera de debate, que se notan todo lo que hemos visto hasta ahora, son elementos que se aplican dentro de la situación. Varias técnicas. Primero, para puntos de información, tanto para saber qué preguntar como para saber qué responder, hay que era justamente lo que pasaba antes de qué pasa si no se responde un punto de información. Creo que existen ciertas técnicas para saber prevenir elementos, o sea, para saber prevenir el no saber responder, que son cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en sus sociedades de debate o en prácticas independientes. A mí me gusta llamarlo tortura, llámenlo como quieran, para que no sea tan impactante, pero se basa en hacer un discurso con muchos puntos de información. Es decir, por ejemplo, yo estoy en la sociedad de debate de TENER, para decirlo cualquier cosa. Entonces yo voy y me dan una moción de cualquier cosa, yo preparo mis 15 minutitos y hago un discurso de primer ministro, pero que no dure los 7 minutos, sino que puede durar muchísimo más. ¿Por qué? Porque la idea es que toda la sociedad TENER, sin ninguna excepción, me vayan haciendo preguntas a lo largo de mi discurso. No que interrumpan mi discurso, sino que me vayan haciendo muchos puntos y la idea es que yo responda a la mayor cantidad posible para que yo practique cómo responder puntos incluso aunque sean significativamente difíciles. Este tipo de cosas
Ya volví. Este tipo de cosas son útiles porque les permiten a ustedes practicar cómo responder puntos de información que son muy, muy duros cuando tienen muchos puntos de información. Segundo, les va a ayudar a saber, el resto de la sociedad practica cómo hacer puntos de información, porque va a haber puntos de información que no se va a responder muy fácil, entonces la idea es que la gente que está preguntando busque hacer puntos de información súper complejo, entonces les va a ayudar a ustedes a detectar errores y les va a ayudar a ustedes a practicar cómo formular puntos y cómo hacerlos para que estos sean profundos y útiles. Es una estrategia muy buena. Segundo, improvisación. Para estos escenarios como los que preguntaba Maciel por el chat, ¿qué hago cuando mi alta dice lo mismo que yo? Es súper útil preparar, o sea, debatir en prácticas sin preparar o con preparaciones mucho más cortas. Eso les permite a ustedes practicar la capacidad de improvisación. O sea, ustedes en una práctica dicen, ¿saben qué? Yo hoy día no voy a hacer prep time, los 15 minutos voy a hacer un té, voy a leer un libro, voy a ir al baño, lo que sea, y cuando me toque voy a llegar y hablar, y voy a improvisar mientras estoy hablando. Al inicio va a salir muy mal, no tienen que esperar que al inicio mágicamente sepan hacerlo todo perfecto, pero con la praxis van a ir mejorando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro se va a empezar a acostumbrar a este elemento de improvisación. Ustedes tienen que pensar que el cerebro, al igual que el resto del cuerpo, aprende, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ponen en situaciones de improvisación constante, su cerebro va a aprender a pensar más rápido porque se va a ver en la necesidad de hacerlo, porque su cerebro va a estar como, no, yo quiero debatir, quiero ganar, ay, no tengo nada, hay que pensar más rápido, y de a poquito van a empezar a pensar más rápido. Este tipo de ejercicio es útil porque les permite a ustedes desarrollarse desarrollar capacidad de improvisación. Tercero, ver debates que están grabados. Ahora, con la virtualidad hay muchísimos debates grabados, hay muchísimas finales grabadas o semifinales o eliminatorias o rondas incluso normales que están grabadas y que permiten mucho y es muy útil ver debates, por varias razones. Una, porque ustedes van a ir viendo en la praxis, porque en general los debates que son grabados son de las salas altas, por ejemplo, entonces a ustedes les permite eso ir viendo cómo otros equipos se enfrentan a ciertas mociones de las cuales, por ejemplo, ustedes no saben nada y poniendo ustedes pueden sacar información a través de este tipo de cosas en situaciones donde están sin conocimiento, pero en segundo porque les permite también ver estrategias, mira cómo los equipos se enfrentan a una moción de manera distinta a la que yo te pensaba. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio es leer la moción y antes de ver el debate, hacer un caso y ver cómo su caso se compara. Por ejemplo, yo hice caso gobierno, ver cómo el caso de primer gobierno y segundo gobierno se compara con el mío. ¿Qué elementos trajeron ellos que eran mejores que los míos? ¿Por qué eran mejores que los míos? Mira, estaban pensando en esto, y ver cuáles son las estrategias de los otros equipos para ustedes ampliar su gama de mecanismos o su gama de lógicas que pueden sacar. Pero en segundo lugar, también ver debates puede ser útil para practicar discursos, por ejemplo, de extensión o de látigo. ¿Cómo? Yo veo una final y yo voy a ser extensionista de Oppo. Entonces yo veo todos los discursos de extensionista de gobierno y luego me toca a mí hablar y yo hago un discurso a la nada, pero yo hago un discurso de extensión de oposición en una sala muy compleja. Eso me va a forzar a mí mismo a pensar cómo hubiera extendido esta idea, cómo podría extenderla, cómo me enfrento a estos argumentos tan fuertes para que se pongan ustedes en práctica en ese tipo de escenarios. O, por ejemplo, practicar en látigos. Yo voy a hacer látigo de gobierno. No sé el caso de gobiernos. Van a ser una situación súper voy a tener que esforzarme en tomar el caso del extensionista mientras está hablando y yo ahí ir viendo cómo lo pondero con los casos que ya escuché. Eso les permite practicar discurso de látigo en situaciones de improvisación, en situaciones de pánico, que va desarrollando nuevas capacidades de pensar más rápido, de ponderar más rápido, porque van a estar recibiendo de manera directa la información. Este tipo de cosas es útil porque cuando se enfrentan a situaciones extremas, es más probable que sepan enfrentarse luego a situaciones medianas y más comunes. No siempre les va a pasar estar en una top room con 500 equipos con 50 años de experiencia, pero y potencialmente en muchos torneos, sobre todo en torneos escolares, les va a tocar con salas un poco más de su propio nivel, pero si ya logran saber enfrentarse a salas muy complejas, salas más promedio van a poder enfrentarse mejor. Pero en segundo, porque uno nunca sabe, de repente en los torneos, uno aparece en las salas más top, a mí me pasó eso muchas veces, y uno va a saber prepararse y enfrentarse a ellos, incluso poder ganar las salas top. Este tipo de formas de entrenamiento son útiles para poder mejorar ciertas habilidades de desarrollo del debate. Entonces, con esto claro, pasamos a la parte de preguntas en caso de que haya. Con uno de mis personajes favoritos haciendo la vainita blanca. ¿Por qué? Porque gracias. No hay explicación. Este sticker no tiene explicación. ¿Hay alguna pregunta respecto a todo lo que hemos vimos? Hasta ahora entonces, ¿qué vimos? Para que haya un recordatorio mientras alguien tenga pregunta en caso que la tenga para que lo piense. Vimos cómo ver tema de prep de manera estratégica, vimos elementos estratégicos de altas, elementos estratégicos de bajas, refutaciones y cuándo hacerlas y cuándo es el mejor momento para hacerlas, vimos puntos de información por qué son importantes, cómo preguntar las cosas y en qué momento hacerlas, vimos técnicas que me podían servir para practicar las cosas externas a un debate que me permiten llegar más preparadas a un torneo. Vamos entonces ahora a las preguntas. Dime, Alejandro. Yo nunca he visto en un debate parlamentario británico de los que he estado que le hablen como a la mesa, al panel, como directamente. Siempre los enfrentamientos que he tenido han sido como entre las cámaras. Nunca le hablan al panel. Entonces, en el caso de que nadie le hablara al panel,
como siento que quedaría como idiota si es que voy yo y le hablo al panel como... Es lo mismo. Hablarle al panel es lo mismo que hablarle a las cámaras. Solamente Ah, es que en el circuito universitario lo hacemos porque es como un lingo que tenemos, como que constantemente partimos los discursos como panel. Lo que le voy a probar es como si yo le hablara a él, pero da lo mismo que lo hagas o no, no cambia en nada. No es que te vayan a prestar más o menos atención. Entonces, claro, ya. todos mis ejemplos partían con yo diciendo panel, porque yo estoy muy acostumbrado como orador a hablarle siempre a la mesa del jurado. Entonces, yo siempre cuando hago punto de información es como panel, note como bla, bla, bla. Pero mira, decir panel, note como la cámara contraria no prueba el primer su argumentación porque este factor no está probado, es lo mismo que decir, amigo, no has probado tu primer argumento, este factor no está probado. Es exactamente lo mismo. No cambia. No hay ninguna variación. Es solamente un elemento de lingo de debatientes. Así que don't worry. Hay gente que no le habla a nadie. Todo está bien. Mientras digas las cosas que tienes que decir, no importa a quién se las estés dirigiendo. Va, dime, Arte. Bueno, yo tengo una pregunta un poquito random. Con ¿Qué todo. pasa si soy alta de gobierno? La moción es económica y C0. Esto es literalmente toda mi vida. ¿Qué pasa si son yo, que no saben nada de economía, y les toca ser el primer gobierno en una moción económica? La primera opción es llorar. No, no es cierto. Les voy a dar dos técnicas para enfrentarse a emociones de las cuales ustedes no saben nada. La primera es la abstracción y la pregunta es la segunda es la asignación. La abstracción se trata de tomar la emoción y llevarla a factores amplios y comunes con los cuales ustedes puedan trabajar. Por ejemplo, yo no sé nada de refugiados, más sí sé algo de migración. Migración es un elemento amplio, refugiados son un tipo de migración. Entonces, armo la emoción en base a este elemento más abstracto. Entonces, y luego adapto el discurso en base a la información que va saliendo en el debate. Y ahora explico específicamente cómo lo hago en primer gobierno. O segundo escenario, elimino los factores como distintivos y trabajo la emoción abstracto. Por ejemplo, una emoción que sea como, esta salió en una final de un torneo, era como, esta casa cree que los bancos centrales deberían poder tener de veto. Yo no sé lo que es un banco central ni cómo funciona, no tengo idea, porque saludos, pero más o menos digo, ok, ¿por qué estaría a favor o en contra del poder de veto? Estaría a favor por esto, estaría en contra de esto, entonces la trabajo en abstracto y luego en el debate la adapto a la información que se va acumulando respecto a los temas. La segunda es la asimilación, que consiste en hacer lo que hizo Cristóbal Colón cuando llegó a América. O sea, no la parte del genocidio, sino que la parte de... lo que hizo Cristóbal Colón es como cuando ustedes llegan a una tierra completamente nueva, ustedes desconocen lo que están viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los españoles cuando llegaron por primera vez a América, muchos de los templos les llamaban mezquitas. No porque porque naturalmente, o sea, no conocían que estaban en una tierra nueva, entonces asumían que era una religión que ya conocían, la musulmana, son mezquitas, listo, asimilación. Yo asimilo una cosa con otra que se puede parecer. Pues eso es completamente normal. A muchas frutas les cambiaron los nombres y las asociaban con frutas que habían en Europa, porque obvio, pues acá nunca las habían visto, no tenían cómo saber que eran cosas nuevas, era más fácil para ellos asumir que se asociaban a lo que ya conocían. Entonces ustedes hacen lo mismo. Maybe no sé nada de refugiados, pero sé mucho de migración por elementos medioambientales. Entonces, ¿qué haría yo si la moción dijera esto? Haría esto, 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 esto. Entonces, arman el caso con la información que ustedes tienen y luego, potencialmente, o esa información luego la explican en abstracto, pero van a tener más oportunidad de desarrollar el caso porque tenían un poquito más de conocimiento, o explican por qué son una analogía razonable. ¿Por qué razonablemente pueden los dos grupos comportarse de manera similar y por ende si uno se comportó así, el otro se comportó así? El otro se comportaría así. ¿Qué pasa si soy primer gobierno? Lo mejor que ustedes pueden hacer es, en los escenarios de verdad de pánico, a ver, uno siempre tiene un poco más del conocimiento del que crea, como siempre se puede, pero en escenarios de verdad, de absoluta desesperación, el primer discurso sea lo más abstracto posible y luego probablemente alta oposición sepa más que ustedes, en estos escenarios de absoluto pánico, y alta oposición va a, por ejemplo, decir, panel, noté como alta de gobierno no ha caracterizado nada en este debate, entonces voy a caracterizar yo todo. ¿Qué hace el segundo discurso? Se encarga de tomar esas caracterizaciones, ver cómo los argumentos que explicó su primer compañero entran dentro de esas caracterizaciones y hace esa conexión. Y juegan como este típico jueguito que tienen como muchas veces los restaurantes o los libros de juegos, que es como te tienen como conceptos en un lado y tienen conceptos en el otro, y es como una de las líneas, ustedes hacen ese ejercicio. Ustedes le explican al panel, mire, panel, este era mi caso, las caracterizaciones son las que entregaron, entonces yo voy a decir por qué con estas nuevas caracterizaciones que están acá
mi caso se conecta. Mire, mi caso, este argumento que parecía muy abstracto, en realidad conecta con esta idea de la caracterización de oposición y así. Entonces ustedes hacen calzar el caso de su compañero con las nuevas caracterizaciones que se presentan desde la oposición. Pero en segundo, no tenerle miedo a los puntos de información. Y esto suena súper contraintuitivo, porque uno diría como, si no sé nada, ¿por qué tomaría punto de información? Justo porque con esos pequeños 10 segundos que la otra contraparte abre, les va a dar información que a ustedes les permite directamente en el primer discurso o en el segundo poder conectar las ideas con esa materia de contexto que les están entregando. Entonces, en casos de verdad desesperación, de verdad no sepan nada, encargarse de como tener un caso, o sea, tener un caso amplio, tener un caso abstracto que puedan ustedes moldear a los nuevos elementos de caracterizaciones específicas de la moción que se vayan a encontrar en el debate. Yo hago eso siempre. Cada vez que no sé nada, que siempre, hago eso. Va. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Puede ser lo que hayamos visto aquí o ya que están de otra cosa. Si puede ser de otra cosa, tengo una pregunta bastante importante. ¿Me podrías dar alguna estructura de látigo así, como para ponerla en práctica? Un látigo creo que tiene que hacer varias cosas. Tiene que reconstruir su caso, tiene que refutar el caso contrario y tiene que ponderar su caso con los otros escenarios. A mí lo que me gusta hacer primero cuando soy látigo, yo no soy látigo en generalidad, yo en la generalidad soy extensionista, pero en algunos momentos soy, pues me toca hacer el segundo discurso. Lo que a mí me gusta mucho primero hacer es reconstruir el propio caso. ¿Por qué es importante partir reconstruyendo el caso? Porque es más fácil comparar mi caso cuando el panel se compra que está completamente comprado. Porque piénsalo así. Si ustedes tienen una competencia de castillos de arena, y alguien acaba de empujar su castillo de arena, y ustedes tienen a los jueces y le dicen, mire, este es mi castillo de arena, yo sé que no se ve tan bonito como debería, después lo voy a arreglar, pero usted imagínese lo arreglado, yo no lo voy a decir cómo, usted imagínese lo arreglado y voy a compararlo con los otros. Y después lo arreglo. Y después usted va a ver que yo tenía razón. Inicialmente el panel va a estar como de, y tus comparaciones va a ser probable que no las comprenda tanto porque tienen la idea, tienen la constante imagen, tu castillo destruido. Lo primero que uno hace es, panel, antes de comparar mi castillo de arena con los otros, déjeme armarlo nuevamente porque el otro men lo pateó, entonces voy a reconstruirlo así. Lo rearmo, entonces lo reconstruyo y luego, cuando ya listo, ahora el panel tiene la imagen, el castillo reconstruido, ahí pondero con los otros escenarios. Entonces, primero reconstruir el caso. En segundo, idealmente las refutaciones directas, que permitan decirle bien, partamos con el men que me acaba de patear el castillo, por qué su caso no funciona o por qué sus refutaciones están malas, refutar al otro lado para luego darse un ejercicio de ponderación. En las ponderaciones siempre ves que sean, a mí me gusta mucho hacer ponderaciones duales cuando es la bancada contraria. Si ustedes son baja de gobierno, con las dos oposiciones o viceversa. ¿Qué es primero le voy a explicar por qué mi caso completamente probado le gana a su caso completamente probado, o sea, una ponderación de casos, y luego le voy a decir por qué adicionalmente las refutaciones que presenta mi extensión sumadas a las que voy a presentar yo ahora votan el caso contrario. ¿Por qué eso es útil? Porque están ganando dos veces. Entonces es más probable que el panel se compre alguna de las dos. Quizá el panel no se compre sus refutaciones, pero su explicación de por qué su caso es más importante que el otro, incluso aunque el otro esté probado, sí se la compra. Quizá no se compre esa ponderación, pero con sus refutaciones sí se las compra y por ende entiende que el otro caso está caído. Entonces primero le dicen al panel, mire, mi castillo es mejor que el suyo, pero incluso aunque no me compre que mi castillo es mejor que el suyo, déjeme ir a patearlo para que ahora usted compare mi castillo construido con el suyo que está en el piso, entonces claramente el mío es mejor que el suyo. Pero ustedes comparan las dos porque de repente el panel dice, no, recuerdo cómo era construido, me gustaba más, tus refutaciones no sirvieron, cualquier cosa. Y para la comparativa de bancada, es súper importante explicar por qué su caso es más útil que el de arriba. Explicar, por ejemplo, si ustedes, como veíamos antes en la parte de extensión, si ustedes lograron hacer que el caso de su alta dependiera del de ustedes van y explican por qué el caso de su alta efectivamente depende de ustedes y en qué puntos, sean específicos. O sea, no vale decir como panel el caso de mi alta depende del mío, gracias. ¿En qué parte depende del suyo? ¿Por qué depende del suyo? Y así hacer ese tipo de ejercicios. Eso. O sea, pero ahora, a ver, hay un orden de banca. A ver, respecto al orden de qué cámara comparo antes que otra. Hay dos tipos de estructura. Una que es la clásica, que es como comparar en orden, bancada, cruce, bajas o bajas, cruce, bancada. La otra es detectar cuál es la más importante y partir con esa. Eso puede pasar en escenarios donde tenemos salas con muchas desiguales, donde como hay un equipo que está muerto, como hay un equipo que está muy, muy, muy vivo, pues primero me comparo con el muy, muy, muy vivo porque el muerto ya está muerto. No requiero explicar con mucha profundidad por qué le gané. Entonces, incluso aunque no alcance el tiempo, el panel va a entender por qué le gané. Y se va al final. Pero en salas más equitativas, el orden es súper útil porque permite al panel estar muy como de, sé dónde va. Eso. Ojalá te sirva. Va, al momento de plantear
voy a asumir que con propuesta te refieres a plan de acción o modelo. Cuando presentamos un modelo, la explicación tiene que ser razonable para que alguien se la compre. Es decir, no tienen que explicarme el presupuesto exacto, porque evidentemente no lo tienen, porque son 15 minutos de preparación, entonces no me tienen que tener un gráfico en dólares, pero sí me tienen que explicar por qué razonablemente algo se va a hacer como ustedes dicen. O sea, a ver, un modelo puede ser decirme, por ejemplo, esta casa legalizaría todas las drogas. Claro, ustedes no me tienen que decir, mire, panel, la marihuana costaría esto en la farmacia y en esta otra farmacia... No, eso es absurdo. Pero lo que sí hace es decir, mire, panel, se legalizaría y lo que vamos a hacer para legalizarla es, por ejemplo, venderla en las farmacias locales, es decir, como que se venda como otro medicamento más o como elementos de recreación y que uno tenga y que, por ejemplo, hay un registro para saber más o menos cuánto compra la gente, de la misma manera en que hay registros de medicamentos. Entendemos que los medicamentos son adictivos, las drogas también. Entonces, para tener rastreo de la gente, también haremos un mapeo de las personas que compran a través de registros nacionales. Entonces, no tienen que explicar con mucha profundidad quién va a ser el encargado de revisar ese tipo de cosas ni nada de eso, para sí lo suficientemente explicado como de los detalles del paso para que yo entienda por qué puede ser funcional. Pero lo más importante de la explicación o detalles no es tanto el específico de los detalles particulares, sino de por qué es funcional. Esa es la pregunta que ahí es donde tienen que centrarse más. ¿Cuál es mi modelo y por qué este modelo es significativamente funcional? Esa tiene que ser la pregunta clave en un modelo para que así la contraparte no diga como este modelo no funciona y de 1000 razones para que no funcione y eso potencialmente les mate, porque si no funciona su modelo, ninguno de los impactos que se derive de él va a salir bien. Más si ustedes explican que su modelo es funcional, es razonable pensar que va a permanecer durante todo el debate y poniendo sus impactos van a estar como bastante probados, porque van a depender del modelo. No ¿Cómo es la contraparte pide detalles? Depende del detalle que pidan. O sea, si usted, again, hay detalles y detalles. Si la contraparte dice como cuánto va a costar, panel, irrelevante. O sea, absolutamente irrelevante cuánto el costo del coste, tenemos fiat para asumir que se puede hacer. Fin. A menos que sea una cosa como mega difícil, como voy a crear 550 naves espaciales que rondeen la Tierra para testear las drogas. No, o sea, si el plan es razonable, no hay detalles, no, la contraparte no les puede exigir específicos como quién se va a hacer cargo o cuánto va a costar. Panel, no importa cuánto va a costar. Va a costar una plata que podemos tener en el Estado. Fin, chao. Como se entiende, tenemos 15 minutos de preparación, no 2 horas, ni 2 semanas. No nos pueden pedir parte del presupuesto nacional. Eso. Pero de nuevo, hay detalles y detalles. El detalle que sí les pueden preguntar sería como, panel, cuánto, o sea, quién, o sea, esto dónde lo van a vender. Eso sí lo pueden preguntar porque, bueno, se venden en farmacia. O sea, lo que no pueden explicar es como lo que ustedes tendrían que investigar para responder, pues eso no lo pueden responder porque no pueden investigar. Pero lo que se puede sacar desde la deducción lógica, pues eso sí lo explican. Güey, mi explicación con castillos de arena quedó bien. La voy a guardar para otra analogía. Va. ¿Hay alguna otra duda? Va. Voy a asumir entonces la negativa. Voy a dejar de compartir. Y fue un gusto, gracias por asistir a este taller. De todas maneras va a quedar subido. Cualquier duda, pregunta, consulta, voy a estar en el torneo de Tener para que me las puedan hacer en su momento también. Y eso, les TKM.